Por ser ya, me muero por la avenida. Por la avenida Calchaquí. Por la avenida San Martín. Por la avenida Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillarás, quedará yo atrapada aquí. Vería la razón seguir viviendo sin tu amor. Yo quiero que siga vuelvo buscando tu querer. No quiero más que viento, no quiero más que viento. Y si acaso no brillara el sol, quedará yo atrapada aquí. No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Quiero que siga buscando tu querer. No quiero más que viento, no quiero más que viento. Y si acaso no brillara el sol, quedará yo atrapada aquí. No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Todas las mañanas se siente la verdadera música. Desde las calles argentinas hasta los rincones más remotos. El rock nacional es el latido de una nación. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación de primavera 2023.
Las 8 de la mañana con 8 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí este viernes 1 de diciembre, dispuestos a acompañarlos hasta las 9:30 de la mañana, aquí en Radio Nuevo Día, en vivo para Río Gallegos a través de la 100.9, en vivo para Perito también a través de la 94.1 y a través del canal 5 del videocable de esa localidad, de una manera eh, a sol pleno, podríamos decir, hasta ahora. De hecho, Hermosa mañana, ¿verdad? así es, ¿verdad? Lo vemos, ¿eh? Los que nos siguen por streaming pueden dar fe de esto, como resplandece el sol aquí a nuestras espaldas. Karina Taberne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, gente. Buen día, Claudio Lobos. Muy bien en este inicio del último mes del año. Por fin se va. Se va Bienvenido sea. el 2024, así Sí. es, ¿eh? Pero como que no sé qué sensaciones, recién lo charlábamos con Juli, por momentos sentimos que pasó rápido, por otro que se hizo eterno, porque decir, ya estamos en diciembre, eh, te da esa sensación, ¿no? De que ya se termina el año Ujú. y, y llega la época de conclusiones y balances, y si fue un año productivo o no, y qué hiciste de bueno, y qué, qué hiciste de fructífero y demás, y bueno, en un contexto muy complicado. Además de votar, digo, además de votar, ¿qué, qué hicimos este año? Bueno, ¿No? sí, claro, tal cual. Sí, a veces uno va retrasando los balances, ¿no? Cuando ve que hay más en el haber que en el debe o al revés, depende de la situación de cada uno. Bueno, no, ¿para qué vamos a hacer balance? Eh, bueno, lo cierto es que se va terminando, está llegando a Ujú. su fin, cada uno sacará su propia conclusión, pero al menos en lo personal cuando digo espero que se termine es porque renuevo la energía y la esperanza para el año que viene, De ¿no? eso se Que trata, sí, sí, siempre sí, sí. sea mejor, que sea superador en lo personal, obviamente, pero también en lo En lo colectivo. colectivo, No tal se cual. puede pasarla bien en el medio de y sin ser empático con los que tenemos al lado, ¿no? Con los que forman parte también de nuestra vida de una u otra manera. Así es. ¿Cómo le va, comandante? Buen día, ¿todo bien? Buen día. Juli, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ya poniéndonos tempranitos al aire a través del streaming. Le quiero agradecer, ya que estamos saludando a Juli, el comandante, que ayer le decía, ¿cómo te hicimos laburar, comandante, ayer? Juli, qué gran compañero, gracias. Ujú. Gracias por acompañarme en la transmisión de ayer. Estuvimos entre 1 hora y media, más de 1 hora y media y casi 2 horas al aire. Desde el hall del Colegio Salesiano ya estábamos haciendo el vivo. Entramos al gimnasio ya transmitiendo y así lo hicimos durante toda la entrega de los diplomas de proclamación de las autoridades electas. Fue muy lindo trabajar con Juli, muy compañero. ¿Cómo es acá? Bueno, pero Ujú. allá en otro ámbito en el que es diferente y en el que, bueno, hay que ir improvisando, ¿no? Es la Claro. comodidad de estar en el estudio, Ah, sentado. no, pero son Son otras cosas. lindas transmisiones ahí, porque tenés mucha gente con quien hablar, con Sí, quien sí. conocer, con quien preguntar. Bueno, De pero por ahí también como que no está, te dan las manos, ¿viste? pero bueno, por eso, también está eso, ¿no? Si uno está solo, por ahí hay muchas cosas que se te pasan, Claro, porque claro, mientras estás entrevistando a uno, ves cómo pasan por detrás o por el costado otros entrevistados claro. Y que no lo nadie te podés los agarra. manotear. Bueno, y Juli, la verdad que eh, genial. Fuimos un gran equipo, me sentí muy bien trabajando con él, así que gracias, Juli, por tu generosidad. Bien. Hasta tuvo tiempo de sacarme fotos, Ah, sí. así que ¿Y el acto cómo genial. estuvo? Mucha presencia de autoridades electas, algún faltazo por ahí. Sí, mucha presencia. En general de las autoridades electas vinieron, pero las gradas en el Salesiano, que están divididas en 3 bloques de gradas,
muy acompañada de militancia. Se hizo sentir, claro está, la localía del intendente de Río Gallegos, del intendente Pablo Grasso, que recibió, sin lugar a dudas, la única aprobación de ayer. Claro, claro. Y por ser local también, por ser intendente electo de Sí, sí, Gallegos, sí, sí, obviamente tiene. Digo, Faltazo me refería al gobernador electo, Claudio Vidal, que había expectativas con que esté presente en esta ceremonia, pero no fue tal. No, sus compromisos en Capital Federal le impidieron llegar a tiempo para el acto de proclamación que organizó la justicia electoral de la provincia de Santa Cruz. Ese fue el motivo por el que no fue, por el que estuvo ausente y recibió su diploma. Recordamos que le entregaron estos certificados correspondientes no solamente al binomio de gobernador y vice, sino también los intendentes, los concejales de cada parlamento municipal de toda la provincia de Santa Cruz, como así también a los comisionados de fomento, Claro. y al representante o a la representante por el pueblo en el Consejo de la Magistratura. Bien. Todos ellos recibieron su diploma. En nombre de Claudio Vidal lo recibió Daniel Álvarez, José Daniel Álvarez, el futuro jefe y gabinete del próximo gobierno, ¿no? Así es. Bueno, después vamos a estar hablando, háganme acordar, porque después me olvido, entre una cosa y otra, de algunos nombres del gabinete que se viene. Bueno, que hay algunas novedades. Sí, sí, Ah, sí. Pero bueno, bueno, termino lo de vamos a estar responder. repasando después, dale. Termino de responder lo que me decías. No solamente fue la ausencia del gobernador electo, también, por ejemplo, no estuvo presente el intendente Javier Pelloni de la localidad del Calafate, que fue reelecto una vez más, y de Antonio Carambia de Las Heras tampoco estuvo Tampoco estuvo. presente, y de esa localidad una sola representante también. ¿Sabés que en Santa Cruz, no recuerdo ahora, pido disculpas, el nombre de la concejal, es una mujer trans, de la localidad de Las Heras, y ahora son 2 mujeres trans como concejales que tenemos en la provincia de Santa Cruz. Una en el Consejo Deliberante de Las Heras y la otra aquí en el Consejo Deliberante de Río Gallegos, que es Juliana Tobares. Bien, bien, perfecto. Dije que Carambia no vino, sí. Sí. Y Veroni tampoco vino. Sin aviso, ¿no? Y no sé, a la justicia electoral evidentemente sí les avisaron, porque no los nombraron, claro. escenario. Bueno, entonces después vamos a estar hablando entonces de estos datos que te dieron y que tenemos respecto de la conformación del gabinete provincial de Claudio Vidal. Si bien no se ha oficializado, bueno, tenemos información de mucha confianza como para compartirla con nuestros oyentes, por supuesto. Bien, vamos a comentarles los datos del tiempo aquí en Río Gallegos. 6 grados 4 la temperatura, 3 grados 3 la sensación térmica, humedad 48%, presión 992 hectopascal, viento del oeste a 16 kilómetros en la hora. Se estima que la máxima hoy llegue a los 13 grados centígrados. Es una jornada relativamente fresca, ¿no? Se me cortó el retorno, Julio. Hoy viernes eso, se espera por la mañana parcialmente nublado el cielo, por la tarde y por la noche chaparrones. Para mañana sábado 11 de máxima, fresquito el fin de semana, y 4 de mínima, también bastante humedad para mañana sábado, por la mañana y por la tarde chaparrones, ¿no? para esta zona de la provincia de Santa Cruz. En el sistema de alerta temprana, todo normal, todo pintadito de verde para Santa Cruz para hoy viernes, mañana sábado igual, y el domingo también igual, condiciones, digamos, típicas de esta época, ¿no? Nada para destacar. Seguramente después vos, más tarde,
como nos has acostumbrado a los que seguimos en las redes de Nuevo Día, estarás hablando con Ele Buenchur. Sí, esa es la intención. Esa es la intención. Estar con ella alrededor de media mañana. Vamos a hablar para que nos adelante con precisión, no solamente para Río Gallegos, siempre lo hacemos para toda la geografía provincial. Perfecto. Anticipamos también que hoy tendremos la presencia de Marcelo Zeparnik, Así es. nuestro columnista, nuestro artista exclusivo. No, se escucha bajito. Nos estuvo pidiendo algunos datos del último censo, del censo de 1960, 1970, así que no sé qué se traerá. ¿Con qué nos va a sorprender? Sí. Así que bueno. Lo vamos a esperar. Agradecemos a quienes nos acompañan día a día y hacen posible que estemos al aire, que la otra gestión sea una realidad. Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada del lago argentino, un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Así podés compartir un asado en el quincho, compartir el desayuno o el almuerzo en la terraza y vas a disfrutar todos los espacios del lugar. Para dormir podés elegir entre una de las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien una de las 17 habitaciones compartidas. Entrá a www.titancalafatehostel.com, calle Los Sauces 3366, a 400 metros del lago argentino. La otra opción son las cabañas del Titán, ubicadas allí en pleno centro del Calafate, con juegos infantiles, parque, estacionamiento, patio con asadores, y están equipadas para 5 personas. Llama al 2966 74 62 19. Fin de semana que viene, fin de semana largo. Así que bueno, si no tenés ningún plan, siempre es una buena alternativa a las cabañas del Titán en el Calafate. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebadero, asegurando un ambiente laboral sano, asesoran buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios. Sabemos cómo cuidarte. Recordad también que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. Gracias a IB Servicios por acompañarnos todos los días aquí en La Otra Gestión. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes que están día a día con nosotros. 8 de la mañana, 22 minutos en la República Argentina. Parece que está saliendo el sol. Sí, ahí estamos. Y Juli, les contamos, acaba de salir raudamente al estudio. Así es, nos avisan. Muchas gracias, Anita, que tiene la deferencia de escribirnos y de contarnos que la avenida Costanera está cortada en este momento entre la rotonda que termina allí en calle Córdoba, que está ahí nomás de la Casa de la Juventud. Es ese derivador, digamos, Bien, por ahí bien. nomás. Córdoba, y desde Córdoba hasta Magallanes está cortado porque nos cuenta que hubo una colisión Bien. entre 2 vehículos. En este caso hay presencia de la policía de la provincia de Santa Cruz y hacia allí salió nuestro compañero Juli Quirós, así que en un ratito nos va a estar comentando.
Perfecto, uno de los temas que está destacando el diario Nuevo Día a esta hora de la mañana, Claudio Vidal por represas en Santa Cruz. Nos pusimos de acuerdo para seguir adelante con las obras. Así lo sostuvo el gobernador electo luego de reunirse con el embajador de la República Popular China Ujú. aquí en la Argentina. Está el nombre, pero se pronuncia como así como se escribe, Wang Wei. Sí, sí. ¿Mm? Bueno, con él estuvo reunido. Como decíamos, el gobernador electo adelantó que acordó con China la continuidad de las obras de la represa. Ujú. Me reuní este martes en Buenos Aires con el embajador Wang Wei de la República Popular China. Nos pusimos de acuerdo para seguir adelante con las obras de la represa que están dentro de nuestro río Santa Cruz. Hablamos de la Ujú. represa Condor Cliff. No, Néstor Kirchner y Jorge Zeparnik, Sí, en bueno, realidad, ¿no? sí, sí. Ex Cóndor Cliff y Claro. Barrancosa. Estas obras tienen que continuar, ya que es muy importante para que nuestra provincia pueda industrializarse y generar valor agregado, expuso por redes sociales. Destacó que en un momento en que la demanda de energía en nuestro país es imperante, contamos con todos los recursos necesarios y adelantó que a su vez nos comprometimos a trabajar en conjunto para generar proyectos productivos y atraer nuevas inversiones. Vidal también recalcó que la clave para avanzar radica en generar las condiciones propicias para que países como China sigan confiando en nosotros, invirtiendo y apostando en nuestro desarrollo. Bueno, eso que vos acabas de leer lo posteó Claudio Vidal o se Claro. posteó en las redes sociales del Ujú. gobernador electo, en la cuenta que tiene a través de Facebook, cuenta verificada, Claro. junto a la foto donde se están estrechando la mano Ujú. con el El embajador sí. chino. Hay una parte donde vos te detuviste recién. ¿Te diste cuenta? Donde yo me detuve. Sí. A ver, capaz que inconscientemente lo hice, pero ¿por No, qué lo decís? no, te detuviste. Capaz que reparé en algo. A No, en ver. el nombre. Ah, Ahí, sí, sí, sí. ahí reparaste. ¿Por qué? Condor Cliff y Condor, Jorge Zeparnik, porque sí. dice el texto, como vos lo leías, Ujú. que las represas, nos pusimos de acuerdo, dice, para seguir adelante con las obras de las represas que están dentro de nuestro río Santa Cruz. Y entre Sí. paréntesis pone Condor Cliff Sí, y Jorge Zeparnik. claro. No fue, me parece a mí, yo lo leí anoche, una Sí. equivocación, sino que no utiliza el nombre de Néstor el Kirchner. nombre de Néstor Kirchner Ujú. para referirse a la denominación que Claro. tiene actualmente una de las represas. Ujú. Le pone el nombre que originalmente El nombre de la iba estancia, a claro. llevar la Ujú. represa, que era Condor Cliff, y Barrancosa nos figura como tal. Figura con el nombre de Jorge Zeparnik. Claro, claro, claro. O sea, eso no fue un error. Ujú. Creo que está diciendo lo que está diciendo. Sí, que no es poco. Por ahí entendí que había sido una confusión del redactor del Nuevo Día de esta noticia. En realidad lo trasladó así como está el posteo de Está Claudio Vidal a la exactamente igual. nota, ¿no? O sea, sí, es un detallazo. No es un detalle. No, tal cual. No No, es. no poner el nombre actual, porque va a llevar esa represa que es Néstor Kirchner, sí hacerlo con la otra, que es Jorge Zeparnik, omitir ese nombre y una nombrarlo con el anterior, con la anterior identificación, que entiendo es el nombre de la estancia, Condor Cliff, Ujú. y la otra sí identificarla con el nombre actual, dice mucho, ¿no? ¿Habrá sido una confusión? ¿No lo corrigió, no? Yo no creo que haya sido. Sinceramente, cuando lo vi, Ujú. dije, apa, qué detalle. Sí, sí. Además, de más estaba cagarlo, porque cuando hablamos de las represas de nuestro río Santa Cruz, listo, suficiente, sabemos de cuáles estamos hablando. Sabemos, claro, exactamente. Más Ujú. allá de que uno ponga el nombre o no. Claro, claro. Aquí aclaran para aclarar. Ujú. Aclaran y brindan información. Ese fue el posteo de Claudio Vidal que se realizó a la medianoche porque tiene algo así como 8 horas de estar Ujú. en la red. Bueno,
Hay distintos temas para tratar. Uno de ellos, uno de los más significativos, nosotros ayer acá en la otra gestión, como adelanto y en exclusiva, les contamos lo que había sucedido el día miércoles a la tarde en la comisaría tercera Ujú. de aquí de la ciudad de Río Gallegos. Escándalo en la comisaría tercera. Separaron del cargo al jefe, al comisario y aparte del personal también. Exactamente. Eso lo contamos ya ayer, Ujú. a esta hora, o un rato después, porque lo contamos en el pase a esta situación que se había dado. Una situación con el juez federal, Claudio Vázquez, que se había Ujú. presentado en la comisaría tercera. Parece que lo que, a ver, uno intenta hablar con unos con otros. Nosotros nos insisten las versiones que el juez no se habría dirigido, digamos, en términos tan respetuosos, Ujú. eso es lo que nos dicen, que eso generó cierto rechazo o Claro. cierto reclamo, Ujú. además que no sabían que se trataba del juez, Claro, ¿no? claro. El oficial de guardia, en fin. Bueno, esto generó una situación, una discusión, hasta que sale de la oficina o llega allí el comisario responsable de la comisaría tercera, Ramón Kipildor, Ujú. quien intenta aparentemente en primer término calmar los ánimos que ya estaban muy caldeados, no lo logra y esto fue increyendo y también reacciona en defensa, es lo que nos dicen a nosotros y nos insisten en estas versiones, en defensa de el personal que tenía a su cargo, el Ujú. personal de la comisaría. Finalmente intervienen algunos superintendentes y se tranquiliza la situación. Estamos hablando de lo que sucedió el miércoles a la tarde en la tercera, en la seccional tercera de aquí de Río Gallegos. ¿Y en qué termina el miércoles? En que el jefe de la comisaría tercera, el comisario Kipildor, es desplazado de su Ujú. cargo, le sacan el arma reglamentaria también y nosotros decíamos, estimamos que a partir de ahora comienza un sumario interno. Claro, claro, e incluso hasta lo dijimos ayer cuando vos lo comentábamos, cuando vos lo comentabas, digo, acá obviamente hay una orden del propio ministro de Seguridad de la provincia de Santa Cruz y de jefatura de gabinete, de jefatura de policía también, Ujú. ¿no? Eso es lo que entendíamos, esta decisión de desplazar al comisario Kiptor. Después por la tarde se conoció una comunicación oficial. Ujú. Dice, ante los hechos ocurridos en Río Gallegos, este es un comunicado del Ministerio de Seguridad, de la Policía de Santa Cruz, o sea, del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Ante los hechos ocurridos en Río Gallegos, que tomaron trascendencia pública, los cuales afectan la investidura de los magistrados federales y de la institución policial, el Ministerio de Seguridad ordenó la inmediata remoción de la totalidad del personal involucrado Ujú. e instruyó a la jefatura de policía al inicio de las actuaciones administrativas correspondientes sin perjuicio de las iniciadas en el ámbito judicial. O Ujú. sea, sumarios administrativos internos y por el otro lado denuncias en el ámbito de la justicia, ¿no? Este tipo de hechos constituyen una deshonra a la imagen institucional, lo que no va a ser avalado ni permitido por el comando institucional de la policía de la provincia de Santa Cruz, Ujú. ni por esta cartera ministerial, debiéndose impartir un temperamento ejemplificador para que estas acciones no vuelvan a tener lugar en ninguna dependencia de la institución policial. Ujú. Así que, resumiendo, se ha tomado la decisión de remover a la totalidad del personal policial involucrado. O sea, desde el comisario y un grupo subalterno también se vieron involucrados en Ahora te esta lo detallo. situación, desplazados, o sea, removidos de la policía de Santa Cruz a su buen interno. Después no sé cómo seguirá este procedimiento, ¿no? Fueron removidos 6
seis Ujú. integrantes de la policía de la provincia de Santa Cruz. El oficial, 6 o 7, a ver, ahora sacamos la cuenta. El oficial de servicio, el jefe del área judicial, el jefe de el área personal, Ujú. la segunda jefa, porque la subjefa de la comisaría tercera es una mujer, Ujú. la segunda jefa, el jefe de guardia Sí. y el comisario que Ujú. tenía a cargo la seccional tercera de policía de Río Gallegos. Son 6. Ujú. 6 personas fueron removidas de sus funciones. Bien, por ¿Mm? supuesto que tanto el Ministerio de Seguridad de la provincia como la jefatura de la policía tienen la facultad de removerlos sin más explicaciones que esta, pero bueno, eh, no es habitual. Tiene que haber sido muy, muy grave el hecho en sí para que se remueva prácticamente a toda los jerárquicos, ¿no? La plana jerárquica de esta comisaría. Em, Em, es- Respecto de lo que sucedió, hay algunos elementos o algunos datos que me parecen significativos a ver. recordarlos. Ujú. Esto comenzó cuando un detenido en la comisaría tercera de policía de la provincia de Santa Cruz, que no está para albergar detenidos de la órbita federal, Ujú. cuando un detenido que dependía de juzgado federal presenta un habeas corpus. A partir de allí comienza todo. Ujú. ¿Por qué presenta el habeas corpus? Porque está en un calabozo y en condiciones donde no corresponde, Claro. y porque además no tiene que estar alojado allí. Es Ujú. un detenido que depende de la justicia federal Está bien, y estaba perfecto. en un lugar que depende de la policía de la provincia de Santa Cruz. Bien. Ahí ya está, Una por irregularidad, lo sí, sí. menos, claro, Eh, exactamente irregular. desconozco si es habitual que ocurran estas cuestiones y desconozco si también cada vez No que ocurre, corresponde, si cada vez que ocurre pero una se piden favores. anomalía de estas cuestiones, es necesario que vaya el juez en persona al lugar en donde está detenido y Generalmente no es lo que ocurre, como lo Ujú. contábamos ayer, o se envía algún agente de judicial hacia la comisaría, o bien se hace el traslado del detenido para que el juez lo reciba. Claro. En general, ese es el procedimiento Ujú. que se utiliza. Eh, por eso llamó la atención, el personal policial tampoco lo conocía, y Claro. aquí lo que, de parte de ciertas fuentes, nos dicen que han sentido que los han dejado solos. ¿Y qué pasó? Ayer a la tarde se filtra un video, Sí. parte de un video, Ujú. donde se ve a una persona que está vestida de civil, a una persona de jean y de remera gris, que le reclama le reclama la actitud al juez. Hay un Ujú. grupo de 5 personas Sí, sí, sí. o 6 personas que se ven en parte de ese video, algunos de ellos policías, y entre ellos está el comisario Kipildor y el Ujú. juez federal. Claro. Ujú. Y una persona que finalmente se sabe que es el comisario Kipildor le recrimina al juez su actitud. Claro. Él es el que le dice, la verdad que usted como juez deja bastante que desear. Él es el que le dice eso. Claro. Exactamente, exactamente. Pero si bien uno ve ese video y le puede reprochar claramente a un comisario que se dirija así a un magistrado, Ujú. también es necesario decir que según nosotros pudimos saber, que ese video se habría filtrado del propio juzgado, que Ujú. es un video que estaría... Recortado. Sí, y además se lo brindó a cierto, ¿no? Se lo hizo circular, como quien no quiera, Claro, claro. como quien no Ujú. quiere la cosa, porque además, ¿sabes qué? Se secuestraron celulares de policías, Ujú. cosa que no ocurre ni siquiera en un gran procedimiento, por ejemplo, por droga Por eso tengo o que por trata. es gravísimo. Ya la remoción de estos policías de la
plana jerárquica, ya es gravísimo. Que se secuestren teléfonos personales de ellos. Sí, y de uno de esos teléfonos secuestrados Ujú. se filtró este mini video que deja muy mal parado al comisario Kipildor, es Ujú. cierto, pero se lo filtró desde el propio juzgado. Cierto. O sea, si miramos, tratemos de ver todo el contexto, ¿no? Ujú. Bueno, no todo el mundo tiene esa información, pero nosotros la tenemos y queremos compartirlo también con ustedes. A raíz de estos sucesos, nosotros nos enteramos lo que vos decías, la determinación del Ministerio de Seguridad, Ujú. con ese comunicado que nos leíste recién, el video que se filtró, pero todo esto nos enteramos en el transcurso de la tarde de ayer. Nosotros ayer a la mañana contamos la situación que se había dado en la seccional tercera y sabíamos del apartamento del comisario Kipildor y que le habían retirado su arma y que seguramente comenzaba un sumario interno. Entonces dijimos, bueno, mañana, o sea, ayer a la mañana decíamos, bueno, luego cuando nos crucemos al Colegio Salesiano a cubrir la proclamación de candidatos y la entrega de certificados, lo vamos a cruzar al juez Vázquez, ¿no? Porque cuando se entregaron, pertenece, es el juez que tiene también competencia electoral, cuando se entregaron los diplomas a los diputados y diputados nacionales y senadores, él estuvo también encabezando esa ceremonia, así que bueno, lo vamos a cruzar, esa era la idea, y preguntarle. Salió de licencia, no está en la ciudad. ¿No estuvo ayer? No estuvo Ujú. ayer tampoco. Claro, bueno, hay partes que desconocemos. ¿Cómo se inició esto? Aparentemente porque no lo conocieron al juez. Imagínate un juez yendo personalmente a presentar este habeas corpus. En principio, ¿por qué fue personalmente? ¿Habrá agotado otro tipo de instancias, por eso decidió ir personalmente? Es raro que vaya, pero bueno, ponele que démosle la derecha que fue. Yo Bienvenido creería que sea sí, que fue, él se tomó el caso como digamos, con algo que necesitaba absoluta Ujú. celeridad, como es la característica de un Claro. habeas corpus, Y ¿no? se Hay que ve que el responder oficial de inmediatamente. servicio no lo conoció. ¿Y usted quién es? Le debe haber dicho. Y ¿Cómo yo que no soy le- juez Vázquez. Claro. Ah, sí, yo soy Tinelli. Claro, Claro, ponele. claro, Claro. no podés desconocer a un juez federal si sos oficial de servicio. Pero bueno, el juez en este caso podría haber sido un poquitito más flexible y decir, bueno, yo soy fulano. Y no, calculo que debe haber redoblado y va, y así se generó esa discusión, supongo, ¿no? Ujú. Hasta que intervino el comisario y después el comisario derrapó. O sea, por lo que vimos. Pero bueno, es más o menos lo que nosotros sabemos, lo Ujú. que nos han comentado. Claro, esto de decir, deja bastante que desear usted como juez y no, Claro, no lo lo que podés pasa es decir. que si Además, vos agarrás esa última parte claro, pero y bueno, no agarrás todo lo anterior, mm, puede estar fuera de contexto. No ujú, debería decirle eso claro, un claro. comisario a un juez, Ujú, no, por supuesto. por supuesto. Y creo que, bueno, la policía, el Ministerio de Seguridad, la policía de Santa Cruz, y sí actúa en consecuencia. Bueno, uno puede permitir que un comisario trate o destrate de esta manera a un juez federal. Ujú, Y sí, ujú. y sí. Pero bueno, Es lo que ocurrió, ¿no? vamos a ver cómo continúa esta situación, ¿no? Sí, ¿Mm? exactamente. Sumario interno y demás, ya desplazados. Ujú. Y hay más novedades pero bueno, si te parece del tema policía de la provincia de Santa Cruz, tengo novedades que tienen algo así como 6 horas, 5 horas, Respecto de esta muy de situación, madrugada, muy de respecto a madrugada. esta situación. De movimientos en la cúpula policial, pero bueno, lo Ujú. contamos, lo contamos cuando estemos en el pase Claro, también porque con ese es los otro tema. chicos, ¿eh? Eso pensaba yo también, ¿no? Porque bueno, habrá un apoyo de parte de sus pares. Ujú. El comisario Kipildor dicen que es una persona muy querida, incluso hasta que no tiene perfil Por ahí de más comisario. que nada por sus subalternos, no sé si los superintendentes no sé, no estoy diciendo la verdad. Ujú. Algunos superintendentes dice que paradójicamente lo mandaron en cana.
Y solamente voy a decir respecto de esto, y la seguimos después, que los superintendentes o la mayoría de ellos se han tomado licencia. Ah, sí. Sí. Pero la seguimos después, si querés. Ya lo veo a Marcelo Zepernik, ya Sí, entró a por los eso, estudios de la radio, así exactamente. que en un par de minutitos va a entrar aquí al estudio mayor de Radio Nuevo Día y hablaremos con él. El Ujú. vicegobernador, escuché ayer, quien hiciste una entrevista, estuvo presente en este acto de entrega de certificados a las autoridades electas. Sí, Confirmó que va a asumir el 9 de diciembre y que será él quien le tome juramento a Claudio Vidal. así es, porque nos Ujú. explicó cómo iba a ser el procedimiento. Bien, Leguizamón le confirmó a Nuevo Día que trabaja con la diputada Karina Nieto en la transición de la Cámara de Diputados de Santa Cruz y que por la ausencia de la actual gobernadora Alicia Kirchner se anticipará su asunción para el 9 de diciembre y será él mismo quien tome juramento al gobernador Claudio Vidal. Qué raro, ¿eh? No va a haber presencia del Qué gobierno. enroscados que son, ¿No va a ¿eh? haber presencia del gobierno saliente? El Sí, bueno, vicegobernador no dijo que iba a estar él bueno, representando a la gobernadora Alicia Kirchner, que tiene que asumir en Buenos Aires, entonces por eso no va a estar. ¿querés que te cuente cómo es la maniobra? Dale. La maniobra es la siguiente. La gobernadora Alicia Kirchner, decidida a no estar y a no tomarle juramento al gobernador electo, se va a Capital Federal. Sí, porque ella tiene que asumir como senadora. O sea, sí. Y además porque no lo establece la Constitución, que no tiene la obligatoriedad de hacer un, entre comillas, traspaso de mando, porque no está estipulado en nuestra Carta Magna Provincial. Entonces ella Bien. interpreta que bueno, Sí, se va. Como no tiene la obligación, tampoco tiene la obligación moral, no la siente. claro, Entonces claro. se va. De Bueno, todos ¿qué modos, bueno, pasa? ya lo hemos hablado en su momento. Si Cristina no le entregó el bastón de mando presidencial a Mauricio Macri, de ahí para abajo, absolutamente todo puedes esperar. Bien, ¿qué pasa? Queda el vicegobernador Eugenio Quiroga, que nosotros, porque íbamos juntos en el auto, lo escuchamos en Tiempo Sur, en una mañana, hablando con los colegas, que dijo en FM Tiempo que iba a estar en el traspaso de Claro, mando. sí, Lo sí, sí, escuchamos los sí, sí, dos. que iba a estar un representante del Bueno, de la gobernadora del bueno, Ejecutivo, sí. eso. ¿Qué pasa? Como no está la gobernadora, Sí. el vicegobernador va a quedar a cargo del Poder Ejecutivo Provincial. Claro, Entonces, con más razón tendría que ir a tomarle juramento. claro. Pero no. ¿Qué dice? No, yo me quedo a cargo del Ejecutivo. Sí, Entonces, quien le va a tomar juramento, que continúa por línea sucesoria, es la vicepresidenta primera de la legislatura de Santa Cruz, que queda a cargo, cuando el vicegobernador está en funciones con el Ejecutivo, queda a cargo de la Cámara de Diputados. Así que va a claro. ser la diputada Karina Nieto, Ujú, reitero, actual vicepresidenta primera de la legislatura provincial, ujú. quien le va a tomar juramento al vicegobernador A electo. Fabián Leguizamón, sí. Exactamente, eso va a ser el día 9 para luego Ujú. ser Leguizamón quien le tome juramento a su propio compañero de fórmula el día 10, Claudio Vidal. Cierto. ¿Se entiende? Entiendo que los protocolos establecen estas cuestiones. De hecho, hasta vos podés jurar vos mismo, sin que Sí, nadie te tome te tome juramento. juramento. Podés cambiar el texto y llevarlo a primera persona. Yo, fulano de tal, Sí, 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 sí. eh, Sí. me comprometo a, sin que te lo pregunte otro, hay Ujú. varias Sí, modalidades. sí, Se ve sí, que sí, sí. está habilitada esta posibilidad de que sea el vicegobernador también. Bueno, y si no, vendrá Sí, la que tome escribana juramento. mayor de gobierno, bueno, alguno será, pero bueno, va a ser, según nos confirmó Claro, ayer pero- Fabián Leguizamón, va a ser de esta manera. Pero entonces el gobernador, vicegobernador a cargo de la gobernación, Eugenio Quiroga, no va a estar tampoco. ¿Por No. qué no va a estar a cargo del Ejecutivo Claro. esos días? Sí, no, va a ser la diputada Karina Nieto. Que le tome gobernador al que le tome juramento al vicegobernador. Exacto, Pero porque va a estar a cargo de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. Bueno, es un berenjenal, pero es así, amigos. Tratamos de explicarlo lo más sencillo y lo más claro posible. no sé si antes eran tan enroscados como son ahora. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Marcelo ¿todo bien? Peppernick, bienvenido a la otra gestión. buenos Ay, días. ¿Cómo estás? ahí ¿Todo lo bien? lo aclama el público. Antes era más simple, me parece todo, ¿no? No se discutía. A mí siempre me intrigó de los juramentos. La patria se supone que demanda si no cumpliste a través de los mecanismos de la justicia. Claro. Pero ¿cómo hace Dios para demandar si no cumpliste el juramento? Siempre Claro. me intrigó eso. Es cierto, es cierto. Sí. Se supone que te lo demanda después que ya estás en otra En dimensión. otra- Claro, Dios y en la otro patria plano. os lo demande. Sí. Me parece que ni una cosa ni la otra tampoco. Ni Dios ni la patria. ¿Mm? Eh, No demandan demasiado, decís vos. claro, está bastante dejar hacer, dejar pasar, ¿no? ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, muy bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Algo averiado de la garganta, así que Ah, no, ¿sí? mi voz no será muy radiofónica, supongo. No, No. la gola no se te nota normal, al menos hasta ahora. ¿eh? Estuve cantando ópera desde temprano. Eso ¿En- te iba a en- decir. en la por ducha? por eso. ¿Cantás en la ducha? Permitime esa infidencia. Sí, es donde estoy autorizado. Ah, está bien, perfecto. Hablando de sus dotes artísticos, en algún momento tenemos que traer un pianito, un teclado, porque Marcelo es un gran pianista también, ¿eh? Ah, lo podemos dejar Así para que el final. como Podemos siempre. dejarlo para el día de cierre, ¿eh? Y acá armamos una zapada con los chicos. No, no, lo vi tocándose un tanguito Ujú. el 9 de julio. algo No, así, no, que tango digo, no, por favor, porque Claudio empieza a cantar. Escucha tango y le gusta cantar. No, toca muy lindo. Así que por ahí lo dejamos para el último día, Marcelo, ¿eh? ¿Te parece? Bueno. Vamos a estar hasta el 22 de diciembre, ¿no es cierto? Ya está establecido. Juli, no sabemos nada todavía, pero bueno. Ah, Juli no, Juli parte antes. Claro, Juli se va antes, claro. Vamos a ver si el 22 o un viernes antes. Vamos a ver. Ahí vamos a. Todavía no está. Como tope máximo el 22. Exactamente, como tope el 22. Bueno, el contanos. título de la columna de hoy era Sí. La Coca. La Supongo coca. que los oyentes más veteranos por ahí rumbearán por dónde viene el asunto. Ah, Ujú. Los Te más- contamos lo que nos pasó a nosotros cuando nos anticipaste el tema. Sí. Bueno, Marcelo nos dijo, este viernes el tema se va a llamar La Coca. sí. Cari, ¿qué dijo? Yo dije la Vos Coca-Cola. fuiste por el lado de la vea, yo fui por el lado de la cinematografía. Yo digo la Coca Sarli. ¿Será Sí. eso? Te recordará Ah, no. a tu Ah, no. adolescencia, se te cargó. ¿Cómo? A ver, Marcelo, te escuchamos. ¿A qué refiere? Empiezo compartiendo una información que me parece interesante. El censo de población y vivienda, el último del 2022, dice que en Santa Cruz habemos 167.100, redondeando, varones Ujú, y 170.100 mujeres. O sea, en Santa Cruz hay 3.000 mujeres más que varones. ujú. Y para mí es un dato inédito porque históricamente esta provincia, que nace a partir de la ganadería ovina, requería mano de obra de ovejeros, puesteros y demás, hombres solos. Claro. Después, por razones geopolíticas, hubieron históricamente fuertes enclaves militares, regimientos de ejército, marina, aeronáutica. En Piedrabuena llegó a haber la misma cantidad de militares que de civiles en Ujú. algún momento después de los conflictos con las Malvinas y Claro. demás. Después, cuando aparece el petróleo en Comodoro Rivadavia, la actividad petrolera demandaba mano de obra masculina. Claro. Y por último, la minería, o sea que históricamente entonces recurrí a dos prestigiosos periodistas locales que me encontraron los datos, por ejemplo, del censo de 1970 Ujú. de población y vivienda, o sea, hace 50 años, Ujú. y la cantidad de varones era de 50.640 Ujú. y mujeres 36.050. Oh. Claro. Es decir, había 14.590, perdón, al revés, había 14.590 más Hombres. hombres Claro. que mujeres.
Qué diferencia. Y esto fue así históricamente. Y entonces es inevitable que por una ley de oferta y de demanda existiera en nuestra sociedad del antiguo territorio y hoy provincia aquello que se da en llamar el oficio más antiguo del mundo, que es la prostitución. Claro. Más allá de las consideraciones morales que esto nos merezca, digamos, es un dato de la realidad que eso tuvo una presencia activa en nuestra sociedad. Ujú. Así que me pareció interesante explorar algo y después vemos por qué la coca. Dale. En 1933 se dictó la ley llamada de profilaxis que regulaba la actividad de la prostitución. Es un tema polémico hasta nuestros días. Es decir, si el Estado lo regula, Claro. cuida el tema de la sanidad, la inspección de las prostitutas es periódica y esto asegura que la no transmisión de enfermedades venéreas. Claro. Es decir, y si no lo regula, sigue existiendo igual, pero de manera más clandestina. Claro. Ujú. Yo creo que es un dato de nuestra historia, algo que moralmente creo que es bastante más complicado que el hecho de la prostitución, que es algo que tiene muchos nombres: fiolo, caficho, cafiolo, chulo, rufián, todos son sinónimos. Claro. Anduve mirando el diccionario. 8:40, 8:40, algo más actualizado. Sí. Y la palabra proxeneta, que viene del griego, es curioso porque significa intermediario, Ajá. comisionado, representante. Es decir, y es sabido, digamos, que muchas veces la presencia de los proxenetas o las proxenetas en nuestra comunidad, es decir, ha sido permanente. Así que me puse a estudiar el general Edelmiro Farrell, que fue un presidente de facto. Ujú. En 1944 dictó un decreto ley 10.006, no viene al caso el número, donde establecía lo que se llamó la ley de profilaxis, o sea, regulaba la actividad de la prostitución y exigía los controles permanentes por medio de los representantes, los médicos de la salud pública. Claro, Claro, claro. Este decreto, después en el año 1944 fue ratificado por el Congreso de la Nación, y en 1946 fue eso. Ujú. Y en 1954 Perón también emite un decreto ley que establece todo eso. Todo eso fue derogado cuando la Revolución Libertadora, entre comillas, Ujú. en 1956. Así que durante mucho tiempo la prostitución fue una actividad regulada. O sea que estaban habilitadas. Otra palabra que me parece interesante: las casas de tolerancia. Sí, Sí, Es sí, decir, sí, la sí. palabra casa de tolerancia siempre Onda se tolera todo, se Sí, toleraba todo. me llamó la atención. Y me puse a releer un libro hermoso cuya lectura recomiendo, que se llama Esas mujeres en la Patagonia Austral. Ujú. Son dos autores. Una es la chica de Halvorsen, Mm. que es nieta de un poblador Sí. rural de la zona de las orillas del lago Viedma, ahí Sí, cerca de sí, sí, Patricia sí. Halvorsen. Sí, sí, sí. Y el otro es un escritor, Jorge Castelli, fueguino. Ajá. Ambos tienen varias obras interesantes, pero este es un libro que, con mucha rigurosidad, buscando en los juzgados, en las policías, testimonios de antiguos y demás, hacen toda una historia de la prostitución en Tierra del Fuego y en Santa Cruz. Ajá. Es un libro muy, muy bien documentado, que ha requerido muchos años de investigación. Oh, Ujú. Inclusive dan nombres y apellidos de las prostitutas o madamas o fiolos, y dicen que no es por estigmatizar, sino, digamos, como para reivindicar un hecho que muchas veces es escondido como vergonzante. Claro, claro. La verdad que es interesante el Mirá libro. vos. Así que muchas de las cosas que quiero contar están Las sacaste de ahí. todas están sacadas del libro. Recordemos que no existía el Canal de Panamá hasta 1914, los buques para ir al Pacífico daban la vuelta por el estrecho, Claro. y Punta Arenas era el lugar
de recalada después de cruzar todo el Atlántico. Ujú. Así que a lo que digo de los trabajadores rurales se agregaba a los marinos y las tripulaciones de esos barcos, obviamente que había una enorme oferta, es decir, de prostitución en Claro. Punta Arenas. Y lo que ellos han investigado en 1909 se registraban 24 casas de tolerancia en Punta Arenas, lo Ujú. cual es un montonazo. Sí. Básicamente en la calle Errázuriz. Y hubo un gran escándalo porque en Puerto Porvenir, también hablo de Chile, Sí. había 5 casas, de las cuales 2 eran bares y una era casa de tolerancia, era un prostíbulo. Ajá. Una casita, O digamos. sea, quedaban 2 casas. O sea, del Eh, total de Del total de la ciudad, del, claro. claro, del Sí, paraje, claro. del Pueblo, sí, sí, claro. sí. Y ellos investigaron en Santa Cruz y el dato más antiguo proviene del año 1898, Ajá. donde un tal Romano, que era el dueño de la casita, la casita es un término que acuñamos nosotros Sí, acá sí, 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 en sí. gallegos, ¿no? Sí. Le pedía al gobernador Matías Mackinlay McKinley, Sapiola sí. la autorización de su casa de tolerancia, digamos, Ajá. de su casita. Claro. Eso ocurre en 1898. Ajá. Después viene un tal Ricardi, que 10 meses después solicita también la autorización de un prostíbulo, y de Ajá. María, omito el apellido, que un año después, o sea que serían los primeros 3 Bien. prostíbulos En la que en recuerda Gallegos, en la provincia, el claro. Río Gallego. El Ujú. libro tiene cómo fue en Deseado, cómo fue en Santa Cruz, Ujú. cómo fue en Gregores. La verdad que es muy interesante y Ajá. sería muy largo, ¿no? El José María Castiñeira de Dios dice que su papá se acordaba que el almirante García, que comandaba las naves que venían acá al sur, traía muchas pupilas Ajá. y todas figuraban como empleadas del Consejo de Educación. Es decir, del Ministerio de Educación en realidad. Sí, sí. Y sí, otra cosa, digamos, insólita. Y él dictó una norma donde no había municipalidades que regulaban los prostíbulos. Por ejemplo, muy importante, no tenían que estar a menos de 500 metros de un templo o de una escuela. Ah, Ajá. claro, muy- que- La cuestión, Claro. digamos, que no se vea. que que no pasen por enfrente de la No, sí, iglesia. claro. Sí. Y, Que lo hagan, pero lejos. y Río Gallegos, constituido el municipio, Ujú. se ve que también consideraba muy importante este aspecto de Ujú. nuestra vida social, porque la ordenanza número 10, La o 10. sea, de las primeras, Sí. Ujú. regula la existencia de las casitas. De las Ajá. casitas. Ajá. Es decir, es muy largo y no quise ser tan detallista, pero por ejemplo dice que la solicitud tenía que ser en papel moneda de 1 peso Ah, y que había que pagar 600 pesos de canon anuales, Ajá. vencían todos los 31 de diciembre, y que lo recaudado era para construir un hospital. Ajá. Le daban Hacia una fines- obra benéfica a partir de fines recaudaban de nobles. lo lindo, entonces. Sí, ¿no te- sí. Y hay una parte que me encantó, yo ignoraba esto. Todos sabemos que la institución salesiana fue un aporte fundamental a la vida de la comunidad. Recordemos que la mayor parte de la gente vivía en el campo, entonces ellos tenían el pupilaje y los hijos de la gente de campo podían estudiar pupilos tanto en el Colegio Salesiano como en María Auxiliadora, Ujú. según sean chicos o chicas. Claro. Y ellos solicitaron ponerle a una calle el nombre de Don Bosco, que fue el sacerdote, escritor y educador que creó la institución salesiana y la institución de María Auxiliadora. Pero aquí a una cuadra de nosotros está el enorme complejo de la institución salesiana, flanqueado por la municipalidad y el juzgado federal. Está sobre la calle Sapiola. Entonces, lo que solicitaron los salesianos era que se le pusiera Don Bosco a la calle Sapiola. Lo que pasa es que la mayor parte de los prostíbulos de gallegos estaban en la calle Sapiola en aquel momento. Claro. Claro. Era el lugar elegido. Entonces, no dice el libro si realmente los mismos salesianos dijeron, mira, no es, o las autoridades municipales.
Entonces le pusieron Sapiola, perdón, Don Bosco, a la calle que hoy es Ramón y Cajal. Ajá. ¿Y qué pasó? Que al poco tiempo hicieron la divisoria, la calle San Martín y la ex calle Roca, Claro. la divisoria de acá para acá se, Sí. se nombra de un lado y de acá para acá. El otro. Entonces por eso de aquí, de San Martín para acá es Sapiola y Claro. de San Martín para allá es Don Bosco. Ahí finalmente se Entonces, impuso. Qué buen dato. en vez de ser Ramón y Cajal, pasó a ser Don Bosco esta continuación de Claro, Sapiola, claro. donde no había prostíbulo. Claro, claro, Este, porque si veía bueno, prostíbulo no representaba la imagen claro. Así que lo alejamos a de Don la Bosco de Sí, Para que no vea, que no vea no Don se capitales entere. los nombres de las casitas A ver. de aquel tiempo se llamaban La Sí. Mascota una, Cabaret se llamaba otra, La Chocolatería fue famosa, y sí, duró muchos años. Ajá. Ahí en la chocolatería debutó un cantante de tango, Ah. Francisco Fiorentino, Ajá. que después Ajá. fue bastante famoso y cantaba en Cavaruti de Buenos Aires. Claro, de nivel, de Di- alcurnia. recuerda el libro que aquí fue su debut. Mirá vos. Había otra que se llamaba Pretoria, otra se llamaba La Marina, otra se llamaba Royal, Café México, Moulin Rouge Claro, y cómo otra no. muy famosa, Gato Negro. Ujú. Y aquí, a partir de esta aprobación, digamos, o blanqueo de las casas de tolerancia, ratificado por el Congreso en Ujú. 1946, aparece en escena una mujer que pienso que fue parte muy importante de la historia de Santa Cruz, conocida como La Coca, de ahí viene el título de la gente de mi generación se acuerda perfectamente Ah. porque era un personaje de nuestra sociedad. Ujú. En realidad su nombre real era Carmen Egues. Ujú. Ella nació en Montevideo, era uruguaya. Había un cabaret famoso, Marabunta, en Buenos Aires. Ella estaba ahí en el cabaret, ejerció la prostitución y luego vino al sur. A partir de 1944 estuvo ejerciendo el antiguo oficio en Comodoro Rivadavia Ujú. y llegó aquí en 1945. Realmente yo la definiría como una empresaria talentosa, más allá de cualquier consideración moral, porque llegó a instalar prostíbulos en Comodoro Rivadavia, en Gallegos, en Río Grande y en Ushuaia. Mirá vos. Y llegó a poseer un capital muy importante como regente. Ujú. El libro la ha investigado mucho, era muy creyente. Aquí tenía una casa en la calle Corrientes y tenía una hornacina con la imagen de la Virgen, porque era muy, muy devota. Y los datos de las pupilas que ella regía son bastante favorables hacia la actitud que tenía con sus Ujú, pupilas, digamos, ujú. más allá de ser lo que hoy consideramos un proxeneta, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Quién es el consumidor del producto que ofrecen las casas de tolerancia? Ujú. Y tenemos desde un peón de campo que está 6 meses solo en el campo, cobra todos los 6 meses justo y viene acá y desembarca en las casitas. Pero también está el funcionario que también es consumidor y eso ha generado un vínculo entre la política, es decir, el poderoso y el regente, que ha generado, digamos, cosas muy interesantes. Y ahí está todo el expediente policial de la Coca. Y la tolerancia, valga la redundancia, de las autoridades para sus actividades. Por ejemplo, había estado procesada, entonces le daban permiso para que viajara a Buenos Aires y viajara. Y llegó a tener un avión propio. Pero lo más interesante Ajá. es que llegó a poner una compañía aérea. No Es decir, que diga. fue la primera que hacía el recorrido Gallegos, Turbio, Ushuaia, Río Grande y volvía a Río Gallegos. Tenía 2 aviones Avro Anson de 12 plazas que podían llegar a tener 14 y un Cessna, ambos, los 3 bimotores. Ujú. Obviamente financiado con las actividades comerciales. Claro, Por claro. eso digo que era una empresaria Sí, sí, sí. realmente talentosa. Si
digamos, borramos de qué se trataba Ujú. el producido de su trabajo. La empresa se llamaba Pema Enlo. ¿Por qué? Pema era por Pedro Martínez, que era socio de Ajá. la empresa, pero el capital en realidad había sido aportado originariamente por el marido de la Coca, que era Enrique Martínez, Ajá. el hermano. Y entonces por eso era Pema. Y Enlo era por Gerardo Lorenzo, que fue un piloto que se mató en un accidente años después en la provincia de Buenos Aires, y muy conocido acá, y muy, muy buen piloto. No es fácil volar en la Patagonia con estos Ujú. ventarrones y demás. Inclusive el Pedro Martínez era el mecánico de Ajá. las Ah, aeronaves. bien. La empresa funcionó de 1947 a 1952 y prestó un servicio realmente importante, más allá del avión que tenía. Y hubo dos pilotos muy interesantes de origen francés, uno Enrique Dillon y el otro Pierre Chanel, que era un héroe de la Guerra Mundial. Ujú. Había piloteado aviones para la RAF, la Real Fuerza. Así que digamos, la actividad comercial trascendía los límites de las casas de tolerancia. Inclusive la ordenanza era muy ridícula porque se podía hacer lo que imaginamos que se hace en esos lugares, pero no había que tener baile ni el expendio de bebidas alcohólicas. Y el libro muestra cosas ridículas que, por ejemplo, la cerveza no la consideraban bebida alcohólica, entonces se podía. Entonces se podía vender. Y la Coca tenía ahí en Zapiola y Corrientes, me Ujú. parece que era su casa, y bueno, había transgredido todas esas normas, había bailongo, había chupi y demás. Entonces se lo iban a clausurar, pero a la vuelta había otro similar que se llamaba la Pequeña Adelaida y se conectaban por adentro, entonces los clientes entraban por la Pequeña Adelaida y se iban a lo de la Coca. Todo eso ocurría en Corrientes, Urquiza, Zapiola y Ameguino. En esa Ajá. manzana era una manzana del pecado. Del jolgorio. Hay una nota donde la Coca se dirige al jefe de regimiento exigiéndole que identifique a dos soldados que habían ido y tenían enfermedades venéreas para Ah. evitar, digamos, que la población corra riesgo. Claro. Claro, se Así propaga. que rápidamente los encontraron a los dos colimbas, y uno declaraba que no, que se la había conocido en un baile en el Colón y que después fueron a la playa, en realidad Macana, digamos. Todo ocurría en ese ámbito. Grandes deportistas, grandes artistas han manejado fortunas y después terminaron pobres. El final de la Coca, cuenta el libro, parece que se enamoró de uno más joven que le sacó la plata. La cuestión que terminó con un pequeño kiosco en la calle Lavalle, en Buenos Ajá. Aires, en la calle de los Cines. Ah, Sí, mirá. sí. Y otra cosa que me pareció interesante es, para compartir, como dije, era muy religiosa y había establecido en su testamento que las joyas se las donaran a una congregación de monjas. Ujú. Y entonces cuando las monjas se enteraron que se había muerto, aparecieron en el velorio a buscar las joyas antes que las joyas desaparecieron. Ya se olvidaron de Este, todo lo otro que no les gustaba. Este, Claro. Bueno, eso es lo que quería compartir, el tema de las casitas. Bueno, todos sabemos que desaparecieron en gallego. La frase típica, vas a ir a las casitas, por un juego de palabras. Alaska es con K, el lugar de América del Norte. Claro. Y si bien la calle donde estaban las casitas, porque fueron relocalizadas varias veces, Sí. Claro. en la última calle, no me acuerdo cómo se llamaba, muchas de las casitas tenían la chapa y en lugar de decir el nombre de la calle decía Alaska número 356. Yo recuerdo para el centenario de Gallegos que vino mucha gente de otros lugares, vino un delegado, un hombre mayor de la provincia, en nombre del gobierno de la provincia de Tucumán. Así que después de los saludos protocolares, ¿cómo es el asunto de las casitas? O sea, realmente tenían trascendencia Totalmente. nacional.
Durante las postrimerías del gobierno militar habían donado al Automóvil Club Río Gallegos el dinero para asfaltar el circuito, que se llamó Centenario, después pasó a ser Muñiz. José Muñiz. Y, y para la inauguración vino un encumbrado funcionario nacional del área de deportes. Ujú. Y venía acá y al día siguiente tenían que ir a Tierra del Fuego en misión oficial. Ujú. Y el avión, ponerle que salía a las 10 de la mañana, y a las 9 lo estaban duchando porque tenía una curva terrible y no estaba presentado para abrir el avión. Y respecto del poder político, digamos que ha tenido toda esa cuestión en nuestra etapa. Cierro con, también durante mi intendencia, una madrugada atropellaron a un hombre de origen chileno, muy humilde, vivía en una casillita, vivía de changas, y bueno, no se supo quién era. Y unas semanas después me vino a ver un taxista Ujú. que trabajaba en los horarios nocturnos, andaba, conocía más que por ahí la policía respecto de la noche, y dice, mire, yo sé algo respecto a eso, pero tengo mucho miedo de decirlo. Dice, le tengo confianza a usted, pero si usted me jura que no va a decir que fui yo le doy un dato. Le digo, pero no sé de qué me vas a hablar, no sé si asumo o no, no, dice, quédese tranquilo. Y entonces me contó que esa madrugada un fiolo en un auto marca tal de color rojo, que llevaba dos pupilas, digamos, de vuelta a su casa, era el que atropelló. Y ahora el auto, me dijo, está escondido en Calafate. Y dice, pero por favor no vaya a decir que... Y yo rápidamente lo llamé al jefe de policía, le expliqué lo que sabía. Entonces al rato vino el comisario a cargo de la investigación, Ujú. a ver si yo le podía dar el nombre del informante para... Y bueno, me acosaron varios días para que yo diera el nombre del informante, y mi sensación era que estaba más interesado en el nombre Claro. del informante, Claro. porque Claro, además este informante me hizo un plano, me dice, mire, tal y tal casita, si están protegidas por el comisario tal y tal casita. Claro. Además yo rompía el croquis ese porque dije, no quiero comprometerlo. Así que realmente, digamos, es una parte oscura y no muy reconocida de nuestra historia, que no por el hecho de que no existan más las casitas, después se refugiaron en los avisos clasificados, Así se es. prohibieron los avisos clasificados, y hoy Internet es el mundo donde Ujú. ese fenómeno sigue existiendo y supongo que existirá, veremos. Excelente, Marcelo, una parte oscura, Qué pero bueno, bueno, qué es la bueno. historia misma de la Sí, ciudad. sí, obviamente. Y qué bueno conocer todos esos Ujú. antecedentes, todas esas cosas que incluso que están normadas, que nos trajiste estos datos que están Ujú. legislados en su momento a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local. No, y ese libro, ¿no? Y el libro. para... Nos Recomiendo Sí. la lectura de ese libro. Mm. Se ¿Nos llama podés reiterar? Sí. sí, Esas mujeres en la Patagonia Austral. Claro, claro. Y Eh. los autores, como digo, son Patricia Halverson. Halverson y este chico de Tierra del Fuego, escritor, no chico. Ujú, ujú. Realmente han hecho una investigación Qué bueno. notable de esos fenómenos, con muchos testimonios, nombres, es Ujú. decir, de lugares, de mujeres que trabajaron en la noche. Muchas de esas mujeres se han enamorado de eventuales clientes, han Claro. formado familia, han sido excelentes madres, y Ujú. creo que la sociedad Ujú. las ha reconocido como, Ujú. es decir, personas comunes, digamos. Claro. No, y dignas, Sí, y, sí. y tan dignas como las putas de San Julián, ¿viste esa Ajá. historia del prostíbulo La Catalana? Perdón, el libro tiene un capítulo Claro. dedicado a las Está putas de San dedicado. Julián. Me imaginé. Y me hiciste acordar cuando yo iba al colegio secundario, en El teléfono de No Marcelo. pasa nada. Claro, mientras lo Sucede apagas, en los estudios. hablamos de las putas de San Julián y nos referimos a ese grupo de
trabajadoras del prostíbulo La Catalana de Puerto San Julián que en contexto de huelgas del 20, del 21, de las huelgas rurales, le negaron los servicios a las tropas del coronel Varela, Varela. ¿no? No, lo que me hicieron acordar, cuando yo iba al colegio secundario, existía la confitería Mónaco que estaba frente al Correo Argentino, o sea, en ex Roca y San Martín, Sí. y frente a lo que hoy es 1885. 1885. Esa confitería Mónaco muy bien puesta, Ujú. que administraba la familia Gotti, Ujú. en el lenguaje cotidiano le llamaban las 3P. Si no era Mónaco, decía, che, vamos a las 3P, porque en la parte de adelante, que era más expuesta, digamos, Sí. a las dos avenidas, estaban las putas. Sí. Después en la mitad estaban los políticos Ajá. y en el fondo estábamos nosotros los pendejos. Muy buena, muy Marcelo, buena. gracias. Un placer recibirte, Qué bueno. escucharte, lo disfrutamos mucho. Espectacular, sí. Y gracias por enseñarnos Muy también. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Marcelo. Un gusto, como dice Pichón, Bueno, realmente. Y andá preparando el cierre, el último programa que después vamos a confirmar cuándo. Andá preparando el teclado, si no te conseguimos uno, ¿eh? Queremos mostrar tus dotes Sí, 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 de sí, sí. pianista. ¿Vos querés mostrar las dotes de pianista de Ujú. Marcelo o tus dotes de cantante? También. Tenemos que Ay, ensayar. Juli se ríe. ¿Qué te pasa? Ay, Anita nos manda, gracias, Ana, muchísimas gracias. Ahí te lo voy a reenviar, A ver, ¿qué Juli, dicen? la imagen con la portada del libro Ah, que nos acaba de recomendar Marcelo. bueno. Ujú. Bueno, Ya se la voy a pasar a Juli para que lo pueda compartir con, bueno, todas las personas que nos siguen, nuestros seguidores, a través del streaming, ¿no? De las redes, las distintas plataformas que estamos saliendo en este momento, gracias a Juli, bien, y en gracias Nuevo a Día. los oyentes que siempre están atentos y colaboran y Gracias, contribuyen, sí, y sí, sí, aportan datos en torno a las charlas que genera Marcelo, ¿no? Marcelo, bueno, hay varios fans de Marcelo. Ujú. Pedro Mancilla siempre nos escribe y nos dice eso. Recién Ezequiel, gracias Ezequiel. Ezequiel Pérez dice, me encanta escuchar al querido Marcelo. Ujú. Sí, es un placer escucharlo de la manera que lo relata, cómo nos va incorporando esos datos que forman parte de nuestra historia, la información. Ujú. Y este libro, en este caso particular, que nos recomienda y que ya estamos viendo, ustedes que nos siguen a través de las redes, lo ven en la Y siempre pantalla. lo decimos, como en principio, antes de profundizar sobre el tema en cuestión, te va contextualizando, ¿no? Te va poniendo en tema. Ujú. O sea que hay un trabajo de producción importante. Sí, gracias Marcelo, nuevamente. No vamos a dejar de La tapa del agradecerte libro, cada una de tus visitas. Y bueno, para nosotros siempre lo decimos, es un lujo tenerlo a Marcelo cada viernes aquí como parte del equipo de La Otra Gestión y también de Nuevo Día. Forma parte de esta casa, así que estamos muy contentos. Y gracias a ustedes, gracias a Ana, gracias a todos. 9 de la mañana, 21 minutos en la República Argentina. Datos del tiempo en Río Gallegos, mientras aguardamos a los chicos de Arriba al Día. Ya vi que andaba Nica por allí. Sí, 8 grados 6 décimas, la temperatura en la capital de la provincia de Santa Cruz, 6 grados 2, la sensación térmica, ujú, el viento del oeste a 14 kilómetros a hora, nada, prácticamente sin mínimo. Em, el viento en la ciudad se estiman 13 de máxima para el día de hoy viernes. Juli, saliste de la radio, Cari había anticipado algo, un corte de calle en principio en la avenida Costanera, aparentemente por una colisión, un choque, ¿estuviste allí en el lugar? Tremendo palo, Sí. Clau. Sí, Ujú. ahora les voy a compartir en la pantalla del streaming. A ver. Así lo podemos ver porque verdaderamente fue muy fuerte. Un solo auto, un Renault 19, que colisionó contra un poste de luz. Ajá. De hecho, lo reventó al poste de No. luz, rompió el LED, etcétera. Y fue heavy. ahí les comparto, mirá.
terminó con 2 hombres hospitalizados. Con el medio de la trompa le dio, Mm. hundió, rompió el motor, No. fluidos por todos lados. No, tremendo palo. Y de desplazamiento de tren delantero y tren Ah. trasero, de hecho. No, hizo un golpe fuerte. Ahí lo Un golpe vemos. muy ¿Un fuerte. R19? Sí, sí, Es sí, un sí. Renault 19, exactamente. Ahí les muestro el frente. Los hombres están trasladados, o fueron trasladados. Mm. No estaban en, digamos, graves condiciones. Eso es lo que Ujú. nos dijo, nos llegó a Sí, sí, decir ahí lo vemos. el policía que recién había llegado, que recién había cambiado la Mirá guardia. qué fuerte. Pasadita a las 7 sucedió esto ahí en Almirante Brown, entre Magallanes y Córdoba, que está cortada a esta hora. Muy fuerte. Vendría a ser en la calle que de un lado tenés el parque de la niñez y del otro lado tenés las Claro. figuras, homenajes de los Ahí frente, jugadores Pero en del realidad más cerca Más del cerca corazón. claro. De Muy hecho, lo cerquita vemos. del Ah, corazón. muy cerca del Sí, corazón. sí, Ah, ahí está cerquita bien. del corazón. Ahí estamos, ¿eh? Y se ve que por las fotos que estaba mostrando Son Juli en este tremendas las momento, fotos, Juli. se cruzó de carril, porque Sí. no es la palma que está en la mano de él. Se ve que se cruzó de carril, subió el cordón y se lo puso en la palma del lot, que Ah. viene en otro sentido, ¿no? ¿Se le Sí. habrá alargado la fuerte. noche? Muy fuerte, muy fuerte. Es Toda muy la probable, sensación. es De muy hecho, probable. si miramos el parabrisa, hay un fuerte impacto que Cabezazo. parece, Ay. claro, un Uno o cabezazo. dos, no sé. Ujú, Estoy muy mirando fuerte, otra de muy las fuerte. fotos. Hay uno que sale hacia afuera el parabrisas, Sí. Claro. pero al costadito otro. hay otro cabezazo. Sí. ¿Mm? Ujú, sí, sí, Así sí, que 2 bueno. hombres hospitalizados. Estoy tratando de saber en qué condición, pero muy fuerte el choque en el comienzo de Y además del día. Y que además hay que también entender que a esa hora se circula en esa parte de la ciudad, a Este- pesar de que es la costanera, porque está la de Guatemala, la Sí, 15. claro. A esa hora sí, bueno, Eh. sí, a esa hora sí. Bueno, y es un auto, es un modelo de ser 92, 93, donde no tiene ni las características de seguridad como los autos actuales, ¿no? De hecho, no tienen airbag esos autos, o sea que el No, golpe es no, mucho muy más fuerte. viejo. No se Viejito. desarma una estructura como los autos nuevos, donde para propiciar la vía de los del conductor y de los acompañantes, se desarma el auto entonces para absorber el impacto fuerte. O sea, te lo come de una y nada, y el golpe lo sentís vos, ¿no? No lo siente el auto, se deteriora, pero no lo absorbe al golpe. Y claramente, bueno, las condiciones en las que quedó, esperemos que, nos decías, no están graves los... No, por lo que nos dijo el Ujú. único policía que quedaba en el lugar, porque fueron trasladados rápidamente, nos Ujú. contaban, Ujú. que no estaban en estado grave, Claro. Bueno, que eso era lo que le habían llegado a comunicar. Quedó ahí de custodio por un rato, así que Claro. también para el resto de los oyentes evitar transitar la zona. que se Ujú. recuperen pronto entonces, ¿eh? 9 de la mañana, 26 minutos. Fernando Tornú, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, tranqui, está hermoso afuera. ¿Está lindo? Sí, re lindo. Bueno, Hay mucha gente caminando. Viste que los días lindos la gente aprovecha enseguida. Claro. El que puede sí, sí. sale a sí. caminar o si tiene que hacer algún trámite va caminando. Ujú. Es como que hay otro ambiente en la ciudad cuando hay sol. Totalmente. No, te totalmente. cambia el estado de ánimo. Sí, que te dan ganas de salir, hacer algo afuera. Claro, Así sí, que- sí. Mi viejo decía, los días lindos acá en la Patagonia tiene que ser asueto, directamente. O sea, y Y- todo el y mundo a la son- calle a disfrutar. Adhiero. Como cada vez menos encima. Así que debería. Ay, sí, sí, Son sí. cada sí. vez más poquitos. ¿Viste? De hecho, estamos terminando la primavera Sí, sí, sí. y hubo días de invierno. Ujú. Que hasta casi nevó poquito, ¿no? Sí, sí, hemos tenido y seguimos teniendo hasta ayer, antes de Sí. ayer, las mínimas realmente Sí, muy bajas. Muy bajas. Mm. sí. Muy bajas. Bueno, ojalá que con el mes de diciembre, que arranca, no sin algunas quejas también, mejore, al menos el tiempo, al Respecto de menos el tiempo. Respecto de la meteorología, estamos viendo que los canales informativos nacionales, incluso la página del Servicio Meteorológico Nacional, están hablando de una alerta por tormenta, alerta naranja por tormenta, y esto abarca prácticamente a toda la provincia de Buenos Aires, es para el día de hoy viernes, abarca el sur de Santa Fe y toda la provincia de Entre Ríos, por tormenta, ¿no?
Dice el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Se espera que las mismas estén acompañadas por intensas ráfagas, caída de granizo de diversos tamaños, fuerte actividad eléctrica y principalmente abundante caída de agua en cortos periodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. Esto es para la mañana y para la tarde de hoy viernes. Así que si tiene previsto viajar a Buenos Aires, es probable que por ahí sea demorado o derivado el vuelo a Aeroparque, ¿no? Tormenta fuerte, pero bueno, así que infórmese en Aerolíneas Argentinas, en este caso, sobre las condiciones del vuelo. Bien, yo quería contarles que a esta hora de la mañana en Perito Moreno hay sol pleno, está despejado, según cuenta el servicio meteorológico, 7 grados 4 de temperatura allí en Perito, 2 grados 9 la sensación térmica porque el viento corre desde el oeste a 33 kilómetros en la hora. Mi meteoróloga personal, que es mi madre, me dice que está frío. ¿Sí? Está frío en ¿Frío? Perito. Sí, sí, esa temperatura sí. Ella amanece frío. Y 2,9 de de térmica, frío. sí, es Está fresquito. despejadito pero después mejora a la tarde, lindas condiciones. Lindas temperaturas, refresca bastante a la noche, pero después a la tarde bueno, no va a ser el caso no me digas, a ver, no, bueno, ¿qué no dice? ¿estará equivocado? No sé. Porque el pronóstico para hoy, para más tarde, indica para Perito Moreno, no, que la temperatura máxima era de 6 grados, bueno, ya está en el 7,4, pero lo que dice que para la tarde se esperan lluvias y nevadas. Y Hermoso. para la noche también, es lo que dice el servicio meteorológico. Probablemente sea para las zonas altas, ¿no? Meseta Lago, Probabilidad de Buenos Aires, lluvia entre 40 y 70%, al menos para la tarde. Bueno, bastante es la probabilidad, entre un 40 y un 70. Ponele que las nevadas sean algunas gotas. ¿Cómo se Lluvia. palpitan esas tortas fritas? Viento del Ya las oeste estoy oliendo. y ráfagas entre 60 y 69 kilómetros en la hora. Bien, sí, y acá lo... Bueno, ahora dejamos entonces, estamos bien. Acá Nosotros sí. lo chequeo con Windy y sí, es cierto, de toda la cordillera, la zona cordillerana y precordillerana de Santa Cruz, sí, hay agua y ¿Todo el fin aguanieve. de o hoy nomás? Sí, sí, al menos hoy a la tarde, hoy viernes por la tarde. Donde a través de las ilustraciones grafica muy bien la meteorología y se ve aguanieve para hoy viernes, para la madrugada del sábado también. Para la mañana del sábado, el servicio meteorológico extiende la posibilidad de Mirá, lluvias mirá, y algunas nevadas para Perito Moreno también. Mañana estoy sábado viendo, al mediodía, toda la cordillera, desde un Río Turbio, 28 de noviembre, Puerto Natales, Calafate, así para arriba, abundante nubosidad, precipitaciones en forma de agua y agua-nieve también. Ujú. Esto es para el inicio del fin de semana, para mañana sábado, y parece que las condiciones de esta inestabilidad se van a extender durante toda la jornada del sábado. El domingo mejora un poquito, pero bueno. Aguardamos entonces tu entrevista, tu nota con Nelly Bonchur del Servicio Meteorológico Nacional para que nos cuente y nos dé detalles al respecto. Bueno, pero no es tan esperanzador, al menos para Perito, el pronóstico para el fin de semana, pero lo vamos a ampliar después con el móvil. Héctor Mancilla, buen viernes, buen día, bienvenido. Gracias, amiga. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Buen día, Claudio, los chicos y la audiencia. Saludo a la gente de Perito. Siempre me olvido que ustedes salen para Perito. Siempre me olvido de saludar a los peritenses. Todo bien, todo tranquilo. ¿Todo bien? Por suerte. Sí, sí, sí. ¿Viniste caminando? Sí, como toda la mañana. Está lindo. Hoy estaba hermoso. Ojalá siga así. Agradable, ¿viste? Para caminar. Sí, sí, Lo sí, que sí. no es por ahí agradable, que puede ser llegar hasta ocasionar algún accidente de tránsito. Me venía, en horas nocturnas sobre todo, me venía percatando de esta mala costumbre o negligencia a la hora del trabajo.
las cuadrillas de operarios municipales de limpieza urbana. Ujú. Limpian los cordones, Sí, sí, sí. dejan los Sí. montoncitos, Ujú. tiene que venir la mini cargadora y cargarla arriba de un camión Exacto. volcador, ¿no? Sí, 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 sí. Se ha observado que en la esquina de Urquiza y Rivadavia, Ujú. y en la esquina de, antes de llegar a la esquina, de Vélez Sarsfield y Mariano Moreno, Sí. hace 2 días que está el montículo El de mon- tierra y bastante, Esperando que lo levanten. y bastante grande, Claro, prominente. prominente. Sí, Es sí, como, sí. me hace acordar como un talud de los años 80 del TC, cuando corría en ruta, Ujú. puede llegar a ser peligroso. Sí, sí, claro. Porque en la noche por ahí no hay mucha luz en algunas Ujú. calles Ujú. y te lo comes porque está entre el cordón y Claro, está sobre la Está calle, sobre la está calle. sobre la calle, no claro. hay Sí. peligro. Sí, 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 te desbalancea el auto, Te te lo balancea el comete, auto, sí, sí, sí. rompes algo. Te lo desacomoda mal. Así que me parece que los muchachos van a tener que corregir esa metodología, Ujú. porque si no, parece la misma metodología que usan por ahí los muchachos de recolectores. recolección. Claro. Te juntan las bolsas Ujú. para mientras los perros organizan su fiesta y Ujú. a las 2 horas cuando pasan a buscar la bolsa. no. Lo que pasa es que, bueno, en realidad. Pero esto es tierra, es peligroso, más Lo peligroso. que pasa es que en realidad el barrendero tendría que tener una labor más cotidiana, ¿no? Pero Más no- constante para Sí. que no se acumule tanta tierra y evitemos Sí. esos taludes. ¿eh? hay varios factores que inciden. Falta veredas, Ujú, falta muchas veredas de Río Gallego. En la zona céntrica, ujú. y ni hablar por los barrios. Y la otra, si los muchachos juntaron todo, una cuadra, ¿tanto cuesta que venga el camión volcador con la Ujú. maquinita y la carguen? Digo, ¿no? ¿En qué condiciones están las obras que inició Eso la... cuando sea intendente va Claro. a funcionar como corresponde, Ano- sépanlo, anotalo, sépanlo. Ray. Sí, me parece que los muchachos del 19 se llevaron un montículo de esos puestos. De latas, era. ¿Qué condiciones están en la obra de pavimento que inició el municipio sobre Sapiola, la continuación de Avenida Kirchner? Yo vi paralizado, ¿eh? Detenido, che, por el Hace momento rato. ayer pasé por ahí por Rosapiola en la chacra del Salesiano, digamos, Sí, más o menos, sí. y hay un cordón cuneta hecho nomás. Claro. Esas son obras que iba, A ver. tenía que ejecutar una empresa. Ujú. Si no, calculo mal, me parece que era la empresa Vettel que tenía que hacer la continuación de Kirchner. Ujú. Da lo mismo. Hicieron 2, 3 cordones Claro. y lo dejaron. Esa fue la que empezó la obra de cloacas del bar, la que hizo la obra de la rotonda, la primer rotonda del acceso a Barrio Frustrada. San Benito. Malísima. En el barrio El Ah, Faro bien. el plazo de obra eran 6 meses y tuvieron 3 años para hacer Ujú. unas cuadras de cloaca. Sí. Claro. Y ahí en el inicio de la pavimentación de esa obra de continuación de pavimento de Avenida Kirchner, incluso se prendió fuego una máquina. Prendieron fuego una máquina. Sí, es verdad, estaba alojada como en un terreno Sí, en lindante un a unas terreno viviendas. baldío, que ¿no? hay Sí. sí, hay un local de... Antes era de recarga de cartuchos de Sí. impresora, ahora no sé de qué es. Atrás está, claro. Atrás, claro, pero con acceso desde la calle directamente. Sí, Y sí, es verdad lo que decís, Cari. Sí. Y bueno, Incluso es motivó una cuadra, en vivo creo, nuestro, ahí, sí. es una cuadra ahí en Kirchner y 2 cuadras serán, no sé cuántos metros serán Sí. de Sapiola Ujú. y no hay mucho más. No, no hay mucho más, sí. Motivó, hicimos un vivo, Sí. recuerdo, después de ese hecho, que bueno, se calificó de un acto vandálico, prendieron fuego una máquina que no Pero me ese sale. chistecito es Y estaba carísimo, ahí, ¿no? imposible, Estaba ahí la una máquina, locura. toda quemada, toda negra, por Pero supuesto. se prendió fuego que de manera accidental. No, No, un acto no, vandálico, un claro. acto vandálico. Fueron y la prendieron fuego a la máquina. No sé qué máquina sería. Es Em, una como las que retro. van- Una retro, sí. Ah, No era una retro. me Una parece. retro orugas. No, es la otra, la No, la motoniveladora. Tipo Ah, motoniveladora, Esa claro. me parece. una Esa, no, la motoniveladora. retro no, motoniveladora me Digamos, parece. una que Era una grande, motoniveladora sí, Sí, sí. Sí, es la que enorme, yo vi que estaba ahí, enorme. pero... Está toda negra, vos
Ajá. ¿Ves? Es más, estaba hasta hace un par de días Ujú. allí en el lugar, estaba quemada. Se nota claramente que se había prendido fuego. La cabina, digamos. Sí, una parte de esa máquina. Y no hay movimiento de que se reinicie, ¿no? No, Porque hay, por No. ejemplo, en esa zona, incluso un desnivel importante que va en la Sí. zona de la Chacra Salesiano. Sí. Se sacó mucho Ujú. material y Eso ahora pasa se que transita por este la año. vereda, el auto Sí. por la vereda. Es una zona muy transitada. Sí. Hasta hace unos días habían abierto como un segundo camino ya entrando al terreno que está ahí Ujú, sí, sobre Zapiola. el baldío. Ahora, Claro. ahora lo cerraron porque pasé antes de ayer, no sé por qué lo cerraron, entonces quedó una callecita donde entra un auto y Sí, medio para sí, que sí. pasen dos que van y vienen Claro, todo el claro. tiempo y hay que dejar pasar uno, que pase el otro. Ujú. Sí, es un Es peligro. un lío tremendo y esa hora está ahí paralizada. Y quedó paralizada, sí, sí, sí. Y Sí, es sí, da un rato. peligro también porque se removió, se sacó mucho material. Mucho. Entonces la diferencia a nivel entre la No. vereda y la calle Ujú. es Es tremendo. importante, es Sí, tremenda. es enorme. Y es la enorme continuación diferencia. de Kirchner quedó un cordón cuneta hecho, fue lo único. Que también es peligroso porque... Sí, sí, pero no tan complicado como la Zapiola Claro, que claro. quedó. Y Igual ya habilitaron Sapiola por la parte, digamos, del medio. Antes había un desvío que era por la vereda, Sí. ahora ya está habilitado por el Sí. medio y está parejito, está bien hecho, o sea, Ajá. pero es tierra, no Ujú. era Claro, lo que claro. se había anunciado. Eh, Pero ahora lo dejaron Está habilitado, digno, digamos, entonces sí. puedes ir ¿Sí? por la... ¿Sí? Sí, pasé ayer. O sea que no están Ajá. trabajando, porque si lo habilitaron es porque no van. No, digamos como que corrieron los montículos de tierra, porque había movimiento, como un movimiento de suelo y O sea, corrieron la tierra, podés ir limpiaron. por la calle, digamos, sea de arriba, Sí. pero podés ir por la calle. Claro, pero, o sea, eso indica que no van a trabajar ahí, porque si no, te tiene que estar cerrado. Digo. Claro. Y es lo mismo, la misma situación que la continuación de la Kirchner. Y hace un par de días que ya no se ve movimiento, No, digamos, ya, de Macri. Claro. cero Porque movimiento. estaba cerrado porque estaban trabajando. Claro. Si no van a trabajar, lo abren porque no van a trabajar. Ahora, La también excavadora, con- Era una retro, sí. La Que tiene excavadora. como... Sí, sí, tanque. ahí les pasé la sí, la foto excavadora oruga. en el Retro es la que grupo. tiene con cubiertas, las más chiquitas. Ah, está bien. Tiene Por eso pala decía adelante así, que y- tiene así el sistema Sí. de como oruga, Ujú. Sí, ¿no? la oruga. Ajá. Bien, sí, esto de iniciar obras sin tener los recursos suficientes, aunque sea para terminar una o un par de cuadras y dejarla, Y acá el tema ¿no? Esa era obra con fue anunciada. financiación de Nación, ¿o no? Claro, esa obra fue Porque ahora, por anunciada supuesto, el- esto cuando se empezaron las complicaciones de que ganó Milei. Básicamente a partir de ahí. Y es que No, si... y antes. O de antes. No, ¿Sabes no, por no. qué? Porque esa obra fue anunciada hace un año. Sí, o más también. Sí, sí, sí. Hace un o año, más también. va a ser un año ahora, después del triunfo de Argentina, va a ser un Ujú. año que Mirá vos. por esa fecha fue anunciada en un Ujú. acto que se hizo en el Club Matadero. Yo me acuerdo que la pavimentación de no sé cuántas Sí. cuadras en esa zona lleva Era. más de un año, ¿eh? Sí. Ese acto, esa licitación fue pavimentación de continuación de Avenida Kirchner, Ujú. La Zapiola y tareas de refacción y reparación de muchas calles en el barrio Evita. Ujú. También. Nada de eso. Nada. Ya pasó más de un año. Pero Primero bueno, esto- se adujo el tema lógico de la veda invernal, Ujú. porque ya acá después de mayo ya no podéis trabajar afuera con Claro. cuestiones. En el marco de esas obras, perdón, agrego, se está haciendo algo, igual es como que no tiene incidencia la realidad en lo que es la traza vial, pero en el barrio Evita está el Jardín 65, que es Einstein, no es Toninetti, es otra calle, no me voy a acordar el nombre, donde ahí está trabajando la empresa Mata Negra, hicieron movimiento de suelo, hicieron un cordón cuneta y están haciendo un playón deportivo al lado del jardín, que es, entiendo que en el marco de esas obras, pero como le digo, no tiene incidencia porque es una cuadra, sí para el jardín, digamos, es una mejora, pero no tiene incidencia en lo que es el tránsito de Río Gallego, pero es en el marco de esas obras. De todas formas, nos decían que en Caleta, agregando esto que estamos hablando, Ujú. hay 70 personas en el acceso norte de Caleta cortando la ruta por despidos en CPC, que era la empresa, la de Cristóbal López, que encargada de hacer La una vez autovía. más la autovía Claro, Caleta. Caleta, como- La eterna, Ujú, Ujú. la eterna autovía, no la terminan más. tal Ahora cual. se chorearon toda la plata,
Lázaro Antonio, Si lo hacían hacia el cielo, les creía más. con la plata que si se iba invertido en eso, Oh, podían haber hecho cállate. doble trocha. De Sí, acá hasta la sí. China, Ramón sí, sí. Santo Monte Aymon. Ujú. Antártida. Sí, Sí. tal cual. Bueno, y hablando de obras y de este tipo de cosas, se levantó el paro en represas. ¿Recuerdan que había un conflicto por el Ujú. pago de quincenas Sí. adeudadas, fundamentalmente en la represa Néstor Kirchner, pongámosle un nombre, Ujú. o... NK. No, por lo que posteó el gobernador electo, bueno, fue muy temprano. El gobernador electo Claudio Vidal posteó anoche, a la medianoche, en sus redes sociales, lo vamos a reiterar, porque la audiencia se renueva o porque no nos escuchan tan temprano. Ujú. Posteó, decíamos, en sus redes sociales su reunión que tuvo con el embajador chino, ¿no? Y bueno, y habla de eso, pero en una parte, en el segundo párrafo de su posteo, dice: nos pusimos de acuerdo para seguir adelante con las obras de las represas que están dentro de nuestro río Santa Cruz, y aclara, entre paréntesis, Condor Cliff y Jorge Zepernik, es decir, a la represa denominada rebautizada Néstor Kirchner, él la llama como con su nombre primigenio, Condor Cliff. Y a la Jorge Zepernik, que en su momento se llamó Barracosa, la llama Jorge Zepernik. Ujú. ¿Esto nos está adelantando algo? Capaz. ¿Cómo O que- bueno, capaz que Ujú. yo igual soy bastante mal pensada en estas cosas, tal vez le estoy buscando la quinta pata al gato, pero bueno, mi No, al olfato me menos dice desde que lo no. simbólico marca Mi ahí olfato me dice que una no. pauta, una tendencia. Ujú. No, se te Claramente. acuerda- además, No sé si pasará algo con el nombre en definitiva, pero innecesario aclararlo, o sea, estuvo de más aclararlo, porque vos decís, Ah. las represas que están dentro de nuestro río Santa Cruz, listo, ya está. Pero No. no, entre No paréntesis, está de más. destacó esto, el nombre de las Está represas. queriendo decirlo. Una se se, juntó con el, una se llama Sí. Condor Cliff y la otra Jorge Zepernik para Vidal. se juntó con el embajador chino, ¿no? Sí, En a eso ese viene marco. ese posteo. Ujú. Ujú. Y Para generar y llevar tranquilidad. En realidad que calculo que por esto es que se le levantaron las medidas de fuerzas en No, en en realidad las porque le represas, ¿no? pagan lo que le debía, digamos. claro, También, pero ese bueno, es reunió el después tema. con otro chino, dice Vidal, con el encargado de finanzas. Chinguita se llama. Estaba esperando el remate de Brian, tal cual, exactamente. Bueno, terminó que a esto venía la información, se reunieron ayer, bueno, los distintos sectores involucrados y entre ellos, por supuesto, la UOCRA, llevaron adelante un acuerdo que se plasmó y se levantó la medida de fuerza. Ya se abonó, por eso levantaron la medida de fuerza, un 40% de la quincena que se adeudaba. Esto se concretó ayer y bueno, van a seguir aparentemente con un plan de pago. El compromiso de la empresa también incluye el pago de la segunda cuota que finalizó ayer, además de la primera y segunda quincena de diciembre. Así que se levantó el paro en la represa Néstor Kirchner. Así se llevan adelante medidas de fuerzas por deuda salarial bien, con los pero trabajadores. esta reunión que tuvo Vidal y su posteo, esta reunión que tuvo con el embajador de China aquí en Argentina, también lleva tranquilidad a los trabajadores de las represas, ¿no? Porque dijo, nos pusimos de acuerdo para seguir adelante con las obras de las represas que están dentro de nuestro río Santa Cruz. O sea, ya informa que habrá continuidad en la construcción de las represas. Recordemos que se está desembolsando dinero del Banco Chino, que Milei con la República Popular China no tiene mucho diálogo, va por otro lado, y que había una enorme incertidumbre en este contexto. Bueno, aparentemente el propio gobernador electo Claudio Vidal
bueno, decidió él en primera persona tramitar las gestiones correspondientes, buscar información, propiciar estas reuniones, él mismo, ¿no? Cuando en realidad sabemos que la injerencia del gobierno nacional siempre es fundamental. Ahí en eso hay una postura o está marcando Vidal algo que no sé si anteriormente, porque uno después se entera cuando ya está consumados los hechos, de estas relaciones o estos intercambios que ha tenido con distintos embajadores y representantes o agregados económicos y políticos de otros países en la Argentina. Se juntó con un referente de Azerbaiyán hace cosa Ujú. de un mes. Ha tenido distintos contactos con personeros de gobiernos europeos también en una gira que hizo por Europa, ¿no? Por España, creo. Tengo entendido el gobernador que asumirá ahora el 10 de diciembre. Muestra, digamos, una apertura o la intención de que Santa Cruz también pueda ser atractivo para algunos países para Ujú. inversión, ¿no? En rubros energéticos, uno calcularía, ¿no? Claro, claro. Y apelando a la industrialización de la provincia, básicamente, un sentido que le quiere dar a Santa Cruz, ¿no? Em, Bien, ¿cómo continúa la mañana, chicos? ¿Qué tenemos previsto para el día de hoy? Vamos a estar hablando con un maestro un profesor de artística o plástica, no sé cómo Ujú, lo denomina cada uno, trabaja en el secundario 19 que encaró un proyecto muy interesante, digamos, como socio comunitario con sus jóvenes, además de introducirlos en el arte como forma de expresión, también como que los involucró con la comunidad educativa, con las familias de los alumnos y generó un movimiento basado, sustentado en cuestiones que tenían que ver inicialmente con zapatillas, con la ropa para cada ujú, uno y cada una poder dar una mano en ese sentido y después como la movida fue creciendo, Ujú. también lo expandió, digamos, al resto de los grados de los cursos, incluso terminaban teniendo una jornada de puertas abiertas ahí en el barrio Belgrano, así que vamos ujú. a hablar con él que también, con un emprendedor local de un café recientemente abierto que me parece que le está yendo bien, que se llama Hong Kong. Hicieron una jornada solidaria también ahí, que se llama, le pusieron Matiné 2000 con Gastón Manesi, que estuvo pasando música, Ujú, él que hace tatuajes y la gente del café, donde, digamos, juntaron alimentos no perecederos, eh, sortearon tatuajes gratis ujú. y entre la gente que llevaba los alimentos no Ujú. perecederos y eso lo donaron a un merendero local, así que vamos a hablar de Bien, eso. Y después estamos esperando una confirmación ahí que Sandrito estaba barajando. perfecto, perfecto. Bien, Cari, nos comentabas hace un rato que tenías nombres, no sé si se puede hacer públicos, Ah, de lo que se de cómo se viene, conformaría el gabinete Ayer de... estuvo indagando, yo la Ujú. pero vi no que pude hacer tanto. con la mirada ya vio movimientos, situaciones y ya dedujo confirmaciones, todo. Bueno, bueno, No, bueno. terrible, fue telepática. No, igual me clavaron una mirada que... ¿Qué? Bueno, Bueno, y hay un montón más que seguramente no nos daremos cuenta, pero sí. Sí, sí, sí. Había mucha gente, ¿no? ¿Viste Muchas cuando te miradas. miran así con los rayitos, Tenés como que te tenés desintegran? tu protección sí, sí, sí. energética para No, no estar ojeada y totalmente, esas cosas, no totalmente. tenés pulsera roja, ¿no? No, Hoy viene la gente de frecuencia sanadora, Ahí le va, pedimos que te ahí haga va, algo así. aguante. no, yo vivo siempre con la llama violeta, porque la llama violeta, para los que creemos en la energía, transmuta. ujú, Entonces lo malo lo convierte en bueno. Y además cada vez que voy a hacer algún trabajo que amerita mayor todavía, por ejemplo, cuando voy a cubrir un choque, raramente me acuerdo porque es que no se me vaya, ¿no? La adrenalina del momento, pero cuando vas a hacer algo que te va a demandar más tiempo, más vocabulario, más atención, me encomiendo al Espíritu Santo para que me ujú. dé las palabras apropiadas y además me visto de llama violeta.
Para que, exactamente, Ujú. para Llegó que, la magia. claro, exactamente. Bueno, voy a agradecer a los auspiciantes y Exactamente. después nos comentás. ¿Vale? Ah, lo de la policía y los nombres Dale. también. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Ujú. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador, tienen salida peatonal por el paseo costero y tienen la mejor vista del lago. Están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento, tranquilidad absoluta. Llama al 296-674-6219 y si no, la otra alternativa es Titán, un hostel único en el Calafate con muchos lindos espacios para compartir con los otros huéspedes. Y para dormir puedes elegir entre las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien una de las 17 habitaciones compartidas. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebadero, asegurando un ambiente laboral sano. Asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. Perfecto. Recordad también que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias gracias a nuestros auspiciantes IB Servicios, Sandín Hermanos y Cabañas del Titán. Abrazo. Muchas gracias a nuestros auspiciantes que nos acompañan día a día. Manda un saludo antes que te metas con Dale, eso. Mirá, dale. nos están viendo Gustavito, un ex compañero de tiempo, en un LED gigante. Ujú, Vamos a decir, claro. ¡Qué 65. corajudo! Che, Se ve sacamos- perfecto, dice. Claro. Gracias. Sí, ayer lo dijimos incluso porque viste que hacían referencia al repasador que había acá arriba de la ¿Dónde mesa. está? Sí. Y Ahora dijeron- entiendo, si lo ves de un tele así. Claro, por se eso, ve eso es todo. lo que yo dije. Claro. Hay gente que nos ve en la tele, en el Smart grande, Sí. HD. O sea, ¡Qué momento! hay que tener en cuenta eso, Nica. Por eso se Claro, por eso se- Ahora entiendo todo, claro. Claro, Claro, no sé. No- claro, no condenados se al escucha. éxito. Para que no se escucha, yo no lo escucho. Ahí está. Ahí está. Aparatos. Claro, claro. Yo no digo televisores todavía. ¿viste? No, son smart, no, Claro, son bueno. no sé qué cosa. Para mí Son son tele. televisores. Vos te quedaste en el de 20 pulgadas. Claro. No, y en Perito, en el videocable nos ven y se ven. Mirá. Canal 5, le mandamos un beso a la gente del Saluda canal. a la gente También. Yo creo que alguien de un canal, alguien que tenga un canal, nos ve acá, ve las tras bambalinas de esta producción y dice, yo no puedo creer lo que hacen estos muchachos. ¿Cómo hacen tele estos muchachos? Ustedes que trabajan en el canal. No, pero No. en realidad no es tele. La optimización de recursos esto es... transmisión No hablemos del canal. Hablemos del canal. No, pero yo siempre, claro, esto acá no. están todas las cámaras, ¿no? No lo pinché. no lo Guarda que pinché, están porque- todas las cámaras. Mirá que me estoy riendo de tuve una noche de furia, eran las 2:30 de la mañana, no me podía dormir. No. Pero, claro, esto no es tele, yo siempre, tele es otra cosa, Claro. esto es una transmisión de streaming Sí, de un de programa streaming. de radio, eso es, que se transmite, Y sí, hijo. Porque estamos a la moda, somos tendencia. pero claro, es eso. ¿eh? Sí, Este- algunos se tendría que dar Sí. cuenta, ¿no? Que Nuevo Día ha sido tendencia y ha sido punta de lanza en el streaming. Una, Alguien. No, reconozco. no, gente- no la los gente se da pinches, no cuenta. los pinches vos a nosotros. La gente se da cuenta, la gente, que se dé cuenta la Claro, gente. Es estamos suficiente. Perfecto. Sí, sí, es cierto también.
Chicos, corto un momentito con este momento. Recién me acaban de decir, han atropellado en la esquina de Piedrabuena y Alcorta, Sí. a metro a una persona que iba, se ve al acto de que hay una misa en María La misa Auxiliadora. de la Flor Blanca en el María En Auxiliadora. María sí. Auxiliadora A me las 10 acaba de empezaba. avisar mi Mm. comadre, mandó una foto ahí de una persona que estaban atendiendo, se ve que una señora que iba de traje para esa misa, se ve. Mm, Pasa que esa esquina es muy complicada, hay puntos ciegos cuando hay autos estacionados de ambos lados y la velocidad sobre todo. Pero dice pare. Mm. A uno de los dos que viene le dice pare. El otro Sí. día cubriste un choque la semana pasada. Sí. El que viene bajando Hay millones por de Alcorta tiene que parar, Claro, por ¿Qué? sí, por por Alcorta. Está El que va por Alcorta, El claro, que tiene va que por pararse. Alcorta tiene que parar porque Pero es tiene cierto, el paso, es el que cierto. baja por jefatura, por comandante Luis Hay Piedrabuena. autos que en jefatura de policía Sí. que tiene estacionamiento exclusivo para ellos, te estacionan muy sobre la vereda, y te imposibilita ver quién viene bajando por Sí. Piedrabuena. Ujú. Entonces y vos tenés que además- entrar mucho, meterte adentro de la boca calle para ver si vienen autos. No, y además es una esquina complicada porque por esto que vos decís, y Colegio. además sumale las dobles filas. Las dobles filas ahí. Y en algunos casos están de doble fila de los dos lados y Ujú. tenés un pasillito. Sí. Lo hacen en la puerta de la jefatura de policía Sí. y tránsito se encarga de acomodar las dobles filas. Ah, mirá. Y está que bien. uno pase por un pasillito es Y vergonzoso. después tenés también todo el Es tránsito. vergonzoso. Yo te hablo Ni de- hablar lo que pasa acá, ¿no? Sí. Lo mismo que pasa acá en el Colegio Yo Salesiano, de eso estoy- bueno, pasa allá, pero ahí lo hacen en la puerta de la De eso estoy jefatura de de policía. eso Pasa en todas las escuelas. Todas de las Gallegos, escuelas, sí, en sí, todas en las- todas las escuelas. Y ahí tenés, bueno, también tenés mucho tránsito porque hay gente que a primero de la mañana lleva a los chicos al Industrial 4, también. Ujú. Van bajando ahí por Piedrabuena, o sea, Sí. tenés un tránsito. Piedrabuena y importante. Mitre, ahí Ujú. también se arma otro nudo. Así que bueno, esperemos que no haya sido nada grave Sí. esto que nos está comentando Ujú. Mónica, pero es cierto, 10 de la mañana empezaba una misa tradicional Sí. como cierre de actividad del María Auxiliadora, la misa de la Flor Blanca. Ah, mirá. Se congrega toda la comunidad educativa del colegio, Sí. como para cerrar El año, el digamos. calendario escolar. Porque el Claro. acto todavía es ahora el 6, Y el creo. acto va a ser el martes, la semana que viene. Sí, el 6, creo. 5 o 6, no sé qué día. Yo tengo que ver si voy al acto ahí de El mi 5. ahijada. Capaz que, yo te hablo del acto de la primaria, capaz que el secundario es el 6. Sí, me parece que sí. La semana que viene. Un jueves, miércoles. creo. Ujú. El jueves no porque es feriado. Ah, miércoles. El entonces. martes o el miércoles, sí. Se ve muy bien, los escucho todos los días, dice Samuel Torres, amigo de la casa, Qué Bueno, grande. que también nos mira por la tele. Grande, Sí, Samuel. Smart, lo que sea. Muy Sí, bien. el amigo de Puerto Santa Cruz. Que Ah. vive acá, pero Pero es de allá. el amigo, claro. Sí. El hincha creo que es de... No el vaya Sportivo, ¿no? a Hincha pifiar del Sportivo. el club, porque va en si hay Santa algo que Cruz. no se perdona. Santa Cruz. No, el No. papá de Fere No le es podés pirata, no le podés pifiar en eso. como era el hijo antes. No, lo ves. Ah, estuvo bien la aclaración del tiempo. Don Juan y hincha jugó también Ajá. en el Sí, Atlético. hablando de fútbol, me hiciste acordar, hoy 5 de la tarde, Gimnasia Colón por la permanencia. Juli, ¿cómo estamos? ¿Eh? Estamos tensos. Te voy a decir la verdad. Le mandamos un saludo a Javi Cebeso, que hoy no va a ser rock and frío. Y creo que habla bien Hincha de él de como Colón, hincha. claro. Hoy hablé con un amigo también hincha de Colón que vive en Capital y que se estaba yendo para Rosario, que se juega en la cancha de Newell's. Ay, Claro. Dios, Así qué que, y momento. hablé con unos amigos recién que se estaban yendo desde La Plata hacia Rosario también. Ajá. Así que, momento crucial. Creo que Colón hace 9 años había descendido. Ujú. Gimnasia 13, si no me equivoco. Ujú. Que estuvimos en la B. Público local y visitante, ¿no? Exacto. Mitades. Sí, sí, sí. Viste que es raro el fútbol argentino, porque por Copa Argentina hay local y visitante. En Mendoza hay local y visitante. En Córdoba hay local y visitante. En el AMBA, no. Por la Liga. Por la Copa Argentina, sí. Claro. Por la Copa Argentina juega Independiente contra Central en cancha de, no sé, Como si, Morón. como si las hinchadas variaran, ¿no? Claro, como O si sea, el acontecimiento fuera distinto. distintos criterios ante un mismo evento. Tal cual, ¿no? tal cual. Pero depende del lugar donde se juegue y por lo que se juegue determinan distintos criterios. O sea, me Sí. parece ridículo. Y
¿por qué tendría que ser de otra manera? O sea, Claro. Sí. en Argentina, ¿por qué tendría que haber un criterio unificado en Sí, algo? no, los hinchas se portan de otra manera en Copa Argentina y mucho más agresivamente es por la liga. Claro, sí, más europeo. Otro tipo de público va a la Copa Argentina. Se juega en otras ciudades, igual, ¿viste? ¿Qué es eso? Va público inglés. No, y ahí porque también debe haber una cuestión, entiendo yo, de los gastos de seguridad, por ejemplo, deben correr por cuenta de las provincias que son anfitrionas en esos casos, que son las que interesaban muchas veces que esos partidos se jueguen Catamarca, Salta, La Rioja. Ujú. Pero bueno, estamos cagados, estamos tensos. Yo le digo la verdad, el Gimnasia recibió 59 goles durante este torneo, fue el que más goles recibió. La dirigencia que al principio dijo, no podíamos, nosotros tuvimos 2 mercados de pases sin incorporar jugadores porque no podíamos por una deuda y jugamos con todos pibes, que en muchos casos muy buenos, se foguearon, pero vendimos un par, me parece a mí que los vendimos mal por poca plata, no se reinvirtió esa plata, el arquero que atajó, que yo lo banco, pero se comió 59 goles, pobre pibe, su primer torneo en primera y ahora lo estamos pagando. Nuestro goleador, que está Tarragona, hace creo que 5 partidos que no mete un gol. Entonces no llegamos de una buena manera como para decir, teníamos que empatar el fin de semana y nos salvábamos y perdimos. Así que no estoy para nada confiado en lo que pueda suceder, pero Ay, Dios. anticipándome a los hechos, hoy antes de salir para la radio, abrí la puerta del freezer y bajé 4 kilos 100 de vacío para descongelar. Ah, bueno. Será de alegría o será de pena, No, pero será. pensemos que de alegría Yo lo bajé con alegría. hay que visualizarlo, decretarlo, que el lobo, con todo el cariño que le tengo a Javier Cebeso y a Eduardo Hurtado, entre otros sabaleros, pero que Gimnasia se queda, Cierro los ojos y te escucho. Gimnasia se queda en No es primera, nada el fácil. lobo No se voy a queda en llorar. Gracias. Porque era Acevedo, ahí le pregunté si tiene algo para acotar, qué expectativas tiene, si está asustado o no. Hincha que de, habla mucho. de Colón. Habla mucho, Javier, pero se llamó al silencio esta hora. Está... Y bueno, por ahí eso te no digo. debe ser fácil, ¿sabes lo que? No, tremendo. Que algún qué hincha de River momento. nos cuente cómo es descender. Ay, a claro, ver qué se eso siente. podría Que se ser. siente, sí, Decime que se siente. que nos mate un mensaje. Ah, que bueno, se siente que se descender, siente, quemar tu cancha. Que se esas siente cosas. en las horas previas a jugar un partido decisivo. No vayan a quemar la cancha como hizo River. Por favor, el que pierda, no sé. En el caso de River fue por la promoción, ¿no? Por la promoción, ¿no? Claro. Claro, con Belgrano de Fue Córdoba. Belgrano, claro. Sí, pero después. Que se vuelven a encontrar con Belgrano de Córdoba en el cruce el comienzo de cuartos de final de la Copa de la Liga. ¿Ah, ese es el cruce? Sí, Belgrano de Córdoba y River Plate. Ajá. Pensé, había No sé leído en dónde algún será momento que el era partido. River Racing. No. No, Ah, River Belgrano, entonces. Con Central, Racing Central. Vi un cruce entonces que todavía no estaba definido. Bueno, Cari, ¿nos vas a comentar algo? Sí, como para- les quiero comentar algo rápido porque los chicos tienen notas también, pero como nombraron a Puerto Santa Cruz, Ana, que hoy la vamos a traer de productora porque está súper afilada, nos avisó temprano del choque, bueno, de todo, nos mandó la portada del libro que nos recomendó Qué Marcelo grande. Zepernik. Para traerle a la productora, ¿eh? Por eso te digo, la vamos a traer de productora. Hoy, día 1 de diciembre, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que no lo dijimos, bueno, se lo vamos a dejar a nuestros compañeros porque siempre lo recuerdan en las efemérides, lo hace Juli. Pero además hoy es el aniversario de la fundación de la capital histórica. Porque ustedes mencionaban a este amigo que Sí, nos a Samuel. escucha, Samuel, Que es hincha de que Atlético. es de allí de Puerto Santa Cruz, Sí. así que feliz cumpleaños a Puerto Santa Cruz. ¿M? A la capital histórica. Por eso, exactamente. Fue fundada en 1878 y hay actividades, estaba buscando, al menos lo posteó el intendente Néstor González,
el Día del Pueblo, 1 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, en el predio del camping municipal. Va a haber patio de comidas, presentación de distintos espectáculos artísticos, grupos musicales, artesanos, productores y manualeros también. 6 de la tarde en Puerto Santa Cruz, en el predio del camping municipal. Así que feliz cumpleaños a esa localidad. La historia, Eso. la historia cuenta que fue Ramón Lista, el segundo gobernador del territorio El la traidor. actual Santa Cruz, el que tomó la decisión de traerse la capital, que en ese momento era Puerto Santa Cruz, de traerla acá a Río Gallegos, Por porque, cuestiones de amor. porque se había enamorado de una india que residía aquí en la zona de Hueraique, una tal Coila. Ujú. De hecho, un poco la historia que no se ha contado, ¿no? Hasta tuvo una hija con esa india, Ujú. con Coila, y que la llamó Ramona Arista. Ramona Arista. De hecho, hay una calle acá Sí. que se Sí, llama sí. Ramona Arista. Exactamente. Dicen que fue un hecho bastante polémico Estaba y cuestionado. casado con una, Escandaloso. Claro, fue un una chica, escándalo. una mujer de la sociedad, alta Claro. sociedad porteña. Por eso fue un Ramón Lista. escándalo en Buenos Aires esta Ujú. situación. Se suicidó, creo, la mujer cuando se mujer. enteró Ujú. de esta infidelidad de don Ramón. Bueno, El pero traidor de Ramón eso para es lo que dice la gente de Puerto Santa Cruz, ¿no? claro, para estar más cerca de su amada. Claro, no creo que en Santa Cruz haya una calle que lleve el nombre de Ramón Lista, o capaz. Sí, que sí. Tarea, Para tarea. todos los gustos, Tarea a para la todos los gente de Santa Cruz, a ver si hay alguna calle que se llama Ramón Lista en la capital histórica. O el Calderón, algo así. Bueno, Ay Dios, ay Dios. Bueno, hablamos de danza. Bueno, No, el no era gabinete, para yo- pedirle a Brian la danza de la fortuna, ¿no? Nosotros la danza de nombre, de esa A ver, a musiquita. ver, porque ya hay varios nombres que lo hemos charlado acá, que Sí. si bien no están oficializados, tenemos fuentes ahí y muchos ya están en este marco de la transición. Ya Ujú. sabemos, por ejemplo, que Ariel Varela va a ser ministro de Esperá, tengo Salud. una idea. A ver. Voy a poner la música de Gran Hermano y que Cari diga, estás nominado. Sabemos que Pedro Nuxer va a ser el ministro de Gobierno, que José Daniel Álvarez va a ser el jefe de gabinete. Pues no están oficialmente anunciados, pero sí están trabajando Todas las fichas. en consecuencia. De Sí. hecho, ayer Daniel Álvarez fue quien recibió el diploma de del gobernador electo, aquí en Exacto. el Salesiano y demás. ¿Qué Ujú. otra más tenemos? Seguro Fati Oliva, que probablemente vaya al ministerio, a la Secretaría de Medio Ambiente. Ujú. ¿Qué otros nombres más tenemos? Bueno, lo habíamos La de dicho. economía teníamos, la de Caleta. Ujú. Al- ¿Cómo? La de desarrollo Jaramillo. y la de desarrollo social. Desarrollo Desarrollo, Social también teníamos. Machiavelli. Machiavelli. sí. Ujú. Energía. O Ministerio de Bueno, Seguridad el lo Ministerio habíamos de dicho. Seguridad Perdomo, que anoche Perdomo, me lo exactamente. confirmaban. Pródomo. Confirmaba. Me dijeron. Pródomo, a mí. ¿sabes que es un apellido que yo no... Pródomo. Sí, es uno de esos dos apellidos. Sí, te Trabajo juro. Gutiérrez. Y también Ujú. respecto del área de seguridad, también nos decían, porque no lo conocemos. El apellido sí lo tengo, pero no identificado, identificado ¿Pero de es imagen, Perdomo claro. o Prodomo? No sé. Ah, bueno, Ahora a entré mí en la me decían Perdomo y me lo Ujú. dijeron anoche de dos lugares diferentes, tal vez equivocado con el apellido, pero me lo daban como Perdomo, ministro de Seguridad. Incluso me compartían un audio que le hicieron una nota ayer en Caleta Olivia por todo este movimiento que hubo en la policía de la provincia de Santa Cruz. Intentamos tener una nota con el ministro Prati, no fue posible, nos decían que tanto el ministro de Seguridad de la provincia como el jefe de policía, José Luis Cortés, habían viajado a Caleta Olivia. Estuvieron allí, estuvieron en un acto y posterior a ese acto habló el jefe de policía, el comisario José Luis Cortés, dijo que están en la transición, que la Claro. viven normalmente, que había estado el nuevo ministro, que lo había conocido también en la reunión y que todo se venía dando, digamos, en buenos términos. Ujú. Dijo que él va a estar hasta el día 9, Bien. hasta el día 9, pero también es cierto es que hubo
movimientos en la policía de la provincia de Santa Cruz a raíz de este hecho con el juez federal Claro. en la comisaría tercera de Río Gallegos. Ujú. Nosotros, y esto ya lo dijimos hace más de un mes y medio, lo dijimos aquí, nosotros en el programa, que sonaba muy fuerte como que el comisario Guanes, que es el actual segundo, claro. subjefe de policía, Ujú. iba a quedar, y es lo que nos Claro. decían que eso va. Continúa siendo. Claro. Eh, Hace un mes y medio nos habían confiado esta información y sigue entonces ahí. Aparentemente El segundo de la policía, el que está atrás de Cortés, segundo, claro. quedaría para la gestión de Claudio Vidal, Claro. quedaría, le ponemos las fichas, al frente de De la la policía de Santa Cruz. policía de la provincia de Santa Cruz, y el comisario Néstor Leal sería el subjefe Ujú. de la policía. ¿M? A Perfecto. eso habría que sumarle, bueno, el nuevo ministro, por supuesto, y a Mario Monsalvo también. Nos Ujú. dicen que podría llegar a asumir como secretario de seguridad. Ajá, recordemos que Secretario, Mario ¿no? Monsalvo Porque hay un ministerio fue destituido de la fuerza policial. Él separado. forma parte de la plana de suboficiales, Ujú. licenciado en seguridad también, tiene lindos pergaminos, Mario. Fue candidato a diputado por el pueblo en esta ocasión dentro del espacio de Claudio Vidal y es una figura muy importante, muy fuerte dentro de la policía de Santa Cruz por la experiencia personal, por sus Ujú. conocimientos en seguridad y es muy probable que también esté dentro del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz. Es muy Exactamente. probable, sí. Bueno, también habemos nueva conducción al frente de Fomento Minero de Santa Cruz, de Ujú. Fomicruz, que finalmente parece que va a ir Cacho Vera, que en Ujú. su momento se decía que iba a estar a cargo del área de minería de la Ujú. provincia. Bueno, hoy lo tenemos como presidente del directorio de Fomicruz. Que ya estuvo en la época de Peralta, ya ocupó ese lugar, ese rol. Ujú. Y quien fuera diputada, Nadia Ricci, de Ujú. Perito Moreno, quedaría al frente de la Secretaría de Estado de Minería, Ujú. que hasta hoy conduce Gerardo Terras. Bien, bien, bien. Un radical disidente, entre comillas. Entre comillas, ¿Mm? sí. Fue candidata a diputada por el pueblo, Nadia. Ujú. De Perito Moreno, por Perito claro Moreno, está. por supuesto. Después en las elecciones de octubre se mantuvo ahí en la militancia, digamos, Ujú. pero no fue postulada, apostando a Matías Trepo. De hecho, ganó Matías Trepo la intendencia. Sí, Ayer recibió su diploma correspondiente, tuvo una activa participación en la campaña y ujú. bueno, también se presumía que un ofrecimiento iba a tener por parte del gobernador electo Claudio Vidal, porque fue una figura importantísima en momentos en momentos en que se fragmentó el radicalismo, fue punta de lanza con Pirri Martínez, de Deseado, con Karina Bozo de San Julián, de Gregores, con Daniel Gardoño de San Julián, para tener este acercamiento y Ujú. formar un frente grande que finalmente se constituyó por Santa Cruz. Y bueno, ¿no? y reconfirmar, algunos medios se enteraron ayer, nosotros nos enteramos antes de ayer, que el doctor Sergio Acevedo va a estar ocupando el lugar que deja Ujú, el gobernador Claudio Vidal para asumir tal función en ujú. la Cámara Baja Así es, de la sí Nación. teníamos esa confirmación antes de ayer. Y va a trabajar ocupando el mismo bloque que José Luis Garrido, ¿no? Ujú. Recientemente electo como diputado nacional por el mismo espacio, por Santa Cruz. Así que ¿Vos Acevedo tuviste? vuelve, ya fue diputado nacional Sí, Sergio Edgardo sí, Acevedo, ¿no? sí, sí, Ya fue sí, diputado nacional. sí. No recuerdo en qué Sí, periodo, no lo recuerdo, 99, pero fue con Cristina, 2003 ¿no lo puede ser. compartió en algún momento? ¿No fue 99, 2003? Eh, Porque en el 2003 asume como gobernador, o sea, gana las elecciones como gobernador de Santa Cruz en el 2003. Antes creo que había sido electo diputado nacional.
Sí, porque después renuncia a la gobernación en el 2005, 2006 ya. Diciembre de Ajá. 95 a diciembre de 99 y diciembre de 2001 a junio de 2003. Fue De diputado la, nacional. diputado de la Nación. O sea que tuvo 2 periodos como diputado nacional. Ujú. Uno entero, mandato 4 años y después, claro, 2001 a 2003, asume 2001 y después debe... En 2003 seguramente fue convocado por Claro. el gobierno de Néstor Kirchner. Claro, es cuando renuncia Claro. entonces, siendo diputado Ujú. nacional y se postula como candidato Claro. a la gobernación, que finalmente la gana, dicho sea de paso, el porcentaje más alto Exacto. que obtuvo alguien que se postulaba a la gobernación de Santa Cruz, la obtuvo él, ¿no? Ujú. En el 2003. Sergio Acevedo, que vuelve entonces al Congreso de la Nación. Probablemente pautemos una entrevista para la semana que viene. Ujú. Probablemente. ¿Vamos? Nos Nos vamos. vamos. Sí, Nos sí, sí. despedimos. Vamos. 10 de la mañana, 18 minutos en la República Argentina. Gracias, comandante, por ponernos al aire. Bastante trabajo este fin de semana. Hay carreras, ¿no? Hay actividad en el Autódromo José Muñiz, así que... Esta mañana me sentía morir. Así que, bueno, vamos a estar transmitiendo toda lo que ocurre así en el autódromo con Seoane, con Alberto Seoane, por supuesto, liderando ese equipo. Gracias, Juli, Nica, Fer, que tengan buen programa. Cari, seguimos Vamos. tus Chiquis. transmisiones. Dale. Buen fin de semana para todos. El lunes 8 de la mañana volvemos con la otra gestión. Chau, chau, gracias.